Pues ahí lo ven, bienvenidos al Día del Debate. En unos momentos vamos a ir con todas las noticias, con Ricardo Altable. Déjenme que les comente esto que estábamos viendo. Quienes hacen estos llamamientos a la violencia ya no son quintas filas, sextas filas de un partido marginal, no marginal, no. Uno de ellos, lo veían ahí, el señor Cubero, es en estos momentos, de hecho, de facto, el alcalde interino de Zaragoza, nada más y nada menos. Sí, preparados para el conflicto. Y mientras, carteles de la CUP mostrando a quiénes barrerían, a todos, evidentemente, aquellos que no piensen como ellos. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cómo se está extendiendo más violencia, ya no es exclusivamente antiturismo, ya es mucho más, llamamientos directamente a una violencia claramente contra determinados planteamientos ideológicos, contra determinados planteamientos que no son los suyos, unidos al tema del referéndum independentista, unidos a determinados grupos. Y hoy mismo una noticia publicada por OK Diario decía que la gente de la CUP está unida con la gente de Sortu en una especie de plataforma que estaría controlando precisamente estos movimientos, estos ataques de Arran y todo el resto de lo que estamos viendo. Lo vamos a hablar con la presidenta del Partido Popular en Navarra, con Ana Beltrán. Vamos a hablar también de qué es lo que está pasando con esa alianza, ya mucho más que de facto. Realmente ya es una unión en Castilla-La Mancha, donde Podemos y el Partido Socialista van de la mano hasta el punto de que tienen una vicepresidencia que controla prácticamente todos los gastos. ¿Quién? La gente de Podemos. Echenique lo ha dicho clarísimamente. Esto sí es el anticipo de lo que va a pasar a escala nacional. En el Partido Socialista lo niegan. En unos momentos lo vamos a hablar. Y daremos las últimas novedades del tema Juana Rivas. Vamos a hablar con el juez Serrano. Le vamos a preguntar qué es lo que está pasando, porque sigue sin presentarse ante la justicia y está con los niños, está con los hijos que son reclamados por la justicia para entregárselos al padre. Sí, somos marxistas y estamos preparados para el conflicto, porque solo la lucha traerá los derechos de la clase obrera. Ahí lo ven, bienvenidos a esta parte del debate. Ya lo veíamos antes en las noticias con Ricardo Altable. Mensajes de este estilo, mensajes en los cuales se habla directamente de poner bombas a la policía. Luego se aclara y se dice, no, es que era una broma. Estábamos en esos momentos de chiste y esto no hay que tomarlo en mayor consideración. Mensajes lanzados por gente, en este caso de Izquierda Unida. Mensajes también lanzados diciendo tenemos que estar preparados para el conflicto. Mensajes lanzados por una persona que en estos momentos es alcalde. Es alcalde interino, pero es alcalde. Es la segunda persona en la cadena de mando de Zaragoza y en estos momentos, como Santisteban no está por vacaciones, pues resulta que este señor Cubero es el máximo responsable y se va a un campamento de verano marxista. Dice, estoy encantado porque es el comunismo precisamente lo que nos está haciendo evolucionar, yo me siento muy comunista y por cierto vamos a estar todos preparados para el conflicto porque hay que reabrir la lucha de clases. ¿Habré modificado una coma o una letra? Les aseguro que poco más. Luego lo vamos a ver y vamos a hablar de lo que está ocurriendo, porque esto, le voy a saludar ya a Ana Beltrán, bienvenida, presidenta del Partido Popular en Navarra. Se une, y además hay una noticia hoy expresamente que lo dice en OK Diario, cargos de la CUP, cargos de Sortu dentro de una estructura que controla Arran. Y qué casualidad, ahí sale la famosa turismofobia y los ataques que estamos viendo. Hoy había otro también, hoy había un nuevo ataque, parada en San Sebastián de un tren. ¿Esto tiene conexión, Ana? Pues evidentemente parece ser que sí, desde luego. Estos son los herederos, bueno, o por lo menos los hermanos pequeños de Batasuna, y que están desde luego dirigidos en algunos casos por la CUP, en otros casos por Bildu, por Sortu también, y desde luego eso lleva detrás, bueno, pues por supuesto el turismofobia, lo que estamos viendo estos días, y desde luego una actuación antisistema por encima de todo, y sobre todo y fundamentalmente cargarse en este caso una fuente de ingresos tan importante para nuestro país como es el turismo. Beatriz Talegón, Esther Jaén, bienvenidas. Dos noticias más, luego vamos a hablar de ellas, os las cito ya. Directamente ha dado orden a la Abogacía del Estado, el Gobierno, de que emprenda ya acciones y que empiece a actuar ya contra el tema de la turismofobia, una, y dos, a ver qué consecuencias tiene. No hay acuerdo en la famosa huelga del Prat, en el acuerdo que se estaba intentando hacer de subida salarial, y el Ministerio de Fomento ya ha dicho, utilizaremos lo que tengamos que utilizar. Lo digo porque ya se había filtrado estos días que la baza, porque de hecho es la competencia que tenía originariamente, es de la Guardia Civil. El Prat, Guardia Civil, esta conexión, cercanía al 1 de octubre, veremos lo que acaba pasando. ¿Os teméis algo? Yo creo que estamos viviendo una escalada en lo que es la polarización. Está fallando lo que es la vía del diálogo y creo que eso sin duda es una triste noticia para todos los demócratas de este país. Hablaremos de ello. Esther, te doy la palabra en un momentín, déjame que termine de presentar la mesa. Antonio Naranjo. Hola, Carlos. Alfonso Merlos. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Bienvenidos. Hablaremos de todo esto. Hablaremos también de Podemos en Castilla-La Mancha, de qué es lo que está ocurriendo con esa vicepresidencia, y hablaremos del asunto Juana Rivas. Hablaremos con el juez Serrano. De hecho, va a estar también con nosotros Enrique Martínez, un ex de Podemos, que precisamente se marchó de Podemos. Bueno, se marchó, lo echaron, literalmente.
literalmente, de Podemos, porque él no quería este tipo de alianzas. Bueno, pues esas alianzas están llegando. Nos explicará si esto llega directamente hasta un intento de sacar a Mariano Rajoy. Cristina Bravo, bienvenida. Vamos con la pregunta. Muy buenas noches. Por ahí va la pregunta. Ayer PSOE y Podemos ratificaron su primer pacto para gobernar en coalición. Castilla-La Mancha se ha convertido en el territorio donde se experimentará esa cohabitación entre socialistas y la formación morada. Y los de Pablo Iglesias lo han reconocido en boca de Echenique. La experiencia en Castilla-La Mancha, ha dicho, ha de servir para echar a Rajoy. Por eso les planteamos la siguiente pregunta. ¿Están preparando ya PSOE y Podemos la moción contra Mariano Rajoy? Ya saben, si creen que sí, llamen al 905-855-001. Si por el contrario piensan que no, llamen al mismo número, pero acabado en 002. Y como siempre, utilicen nuestro hashtag #AlDíaDebate13TV para opinar a través de las redes sociales. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Esther, que te había dejado con la palabra en la boca, te doy otra de las noticias. La veíamos ya de una forma un poco delineada ahí. Un edil de Izquierda Unida en Ronda, un edil que además es teniente de alcalde y además es concejal de Economía, nada más y nada menos, ha sido el responsable de ese mensaje de poner bombas a la policía, actuar, y claro, lógicamente la policía le ha dicho, y si usted se va calmando, ¿qué tal? Bueno, en fin, educados, ¿no? Yo creo que han sido más educados de lo que sería yo. ¿Esto corresponde, Esther, a una cosa más coordinada, ir caldeando la calle, esta cuestión que se iba diciendo desde hace tiempo? Sí, hay determinados focos en los que se está agitando la calle ahora mismo. La intención del gobierno es que nada se mueva, que todo esté calmo, digamos, pero sí, hay muchas cosas. Están varios conflictos de los que has citado y ahora todo se está agitando. Yo creo, en el caso del aeropuerto del Prat, que acabará asumiendo la Guardia Civil sin mayores problemas, es decir, más allá, sí. que es una competencia. Oye, eso ocurrió en España con los controladores aéreos y, en fin, lo único que pasó es que se acabó con el caos. Y después todo el mundo al final se avino a razones, ¿no? Yo defiendo los derechos de los trabajadores, pero también de los pasajeros, etcétera, etcétera. Y en este caso creo que cada vez son más casos aislados. Parece que hay un fenómeno de contagio, ¿no? Pero también de coordinación. Claro, o sea, no solo contagio, exacto, pero sí coordinación. Eso es lo que os quería preguntar. Mucho más coordinado. Claro, si es un contagio accidental o estamos ante una cuestión coordinada. Lo digo porque ya ha habido tesis que han hablado de que esto es el calentamiento de la calle precisamente, o por ejemplo en Cataluña, para el tema del 1 de octubre. ¿Vais por esa tesis? ¿Creéis en esa tesis? Yo creo que hay una nota general en algunas de las actuaciones que estamos viendo de desmadre o de cierto desmadre en las últimas semanas, y es que se plantea un desafío claro a la ley. Es decir, la cuestión de la turismofobia, evidentemente en este país, desde ahora mismo o hace una semana o la semana que viene, se puede abrir un debate sensato, moderado, sobre si el modelo de turismo que tenemos es el adecuado, sobre si hay que poner cotos, sobre si hay que poner frenos, sobre si evidentemente hay determinados trabajadores del sector del turismo que no pueden tener los ingresos tan bajos que están teniendo. Ahora bien, de ahí a utilizar navajas para pinchar ruedas, o utilizar botes de humo, o llevar a cabo determinadas agresiones o ataques contra la propiedad privada, pues no tienen ningún sentido. Evidentemente, todas esas acciones que se supone que pretenden llamarnos la atención con todas ellas para que afrontemos el modelo de turismo que necesita España, se pueden hacer respetando la ley, pero no se están haciendo. Yo voy un poco por esa tesis. Hay una cierta coordinación en determinados planteamientos radicales que a veces son nacionalistas y que tienen que ver con un desafío al Estado de Derecho y al ordenamiento que tenemos y al cumplimiento de la propia legislación vigente. ¿Hay prueba sana de esa coordinación? Hoy lo decía yo hace un momentín, luego vamos a hablar de ello con más detenimiento, pero publicaba el periódico OK que no es una cuestión casual, que no simplemente es una cuestión de simpatía entre los partidos, sino que hay determinadas personas que sí comparten una estructura. Pero además de todo eso también... Va a estar luego el periodista para contárnoslo, de hecho. Es importante recordar que esto no es nuevo, que esto lleva pasando en Navarra y en el País Vasco, lo que ha sido siempre la Kale Borroka, hace muchísimo tiempo. Y esa forma de actuar, de quemar contenedores, de agitar la calle, se ha visto durante muchísimos años. Ahora ha empezado con atacar al turismo, pero lo hemos visto en Navarra y en el País Vasco con grandes infraestructuras, como era el canal de Itoez. Ahora mismo lo tenemos en oposición al tren de alta velocidad, que no quieren que llegue a Navarra. Cualquier cosa que signifique progreso, riqueza, y no se dan cuenta de lo importante que es el 11% del Producto Interior Bruto de este país,
país en Navarra depende del turismo. están parando lo que está reclamando la mitad del territorio, que es tener el tren de alta velocidad. Pues, por eso lo quieren digo, lento, por eso quieren un tren de lenta velocidad. Efectivamente, lo que quieren es que Navarra quede aislada, porque parece, lo cuento en numerosas ocasiones, pero es importante que todo el mundo sepa que, aparte de Bildu y todos estos partidos, Podemos, ahora ya encima se ha sumado el Partido Socialista, desde que ahora ha revalidado Pedro Sánchez la Secretaría General, lo que pretenden fundamentalmente, no en este caso el Partido Socialista concretamente lo que voy a decir, pero sí, aparentemente, desde que ha entrado Pedro Sánchez ya quiere, ya se ve claramente su radicalización y también su seguidismo podemita. Lo que pretenden fundamentalmente es que Navarra quede aislada, pero sobre todo para desdibujarla y que sea más posible la anexión al País Vasco, que a algunos les parece ciencia ficción, pero es absolutamente cierto. ¿Y cómo se consigue? Pues desestabilizando el sistema y también atacando todo lo que sea progreso, como es el tren de alta velocidad, como son el Canal de Navarra, que es una gran infraestructura, etcétera. Lo hemos visto, autovías que han estado boicoteando y asesinando por ellas para que no fuesen, la autovía de Leizarán, que conecta Navarra con Guipúzcoa, pues todo eso lo han estado boicoteando y asesinando durante muchísimos años para que todo lo que sea progreso, infraestructuras y desarrollo económico no se haya llevado a cabo. Antonio. La mejor prueba de la coordinación que existe en este tipo de comportamientos la acaba de decir Ana, sin la menor duda, y es que es mucho más inquietante, porque a ver, ¿cómo decirlo? Esta respuesta que estamos viendo callejera es como el clima garrulo de un fenómeno mucho más importante y que se resume en una expresión. Es que los que inspiran a estos están en las instituciones. Este es el gran problema. No es que haya 500 zopencos de Arran luchando contra el turismo, que es una cosa, o sea, solo falta pedir que se prohíba el sol, porque es el origen del turismo, o que se queme el Museo del Prado, porque también es un foco de peligrosos turistas que vienen a consumir cultura a Madrid. El gran problema es que esta gente sería irrelevante y marginal de no ser porque las instituciones están copadas por personas que han animado esto. No digo que lo respalden ahora, es que Ada Colau ha defendido los scratches, es que Manuela Carmena ha defendido los scratches, es que Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados... La gente les ha votado, sí, fundamentalmente están ahí porque les ha votado. Termino. Es que Pablo Iglesias dijo que iban a tener un pie en el Parlamento y uno en la calle. Es decir, lo que se ha inducido en este país, al fin y al cabo, es una especie de impunidad para que los más borregos del rebaño sean capaces de hacer cosas que atentan contra el sentido común, contra los intereses de los trabajadores y contra los intereses de España. Y eso no sería posible si no hubiera habido personas que desde las instituciones blanquearan de alguna manera un mensaje, que no digo que ellos respalden estas cosas, pero que sin su mensaje previo creo que no se atreverían a hacerlo con esta impunidad. Beatriz. Bueno, es que considerar a la gente borrega, en fin, hablar de sentido común y de borregos... ¿Cómo quieres que califique a los de Arran? Yo, si se te ocurre una palabra mejor, te la compro. Beatriz. Bueno, lo primero, soy profundamente demócrata y entiendo que hay opiniones y puntos de vista que yo no comparto, pero no por eso tengo que faltar a nadie. Efectivamente, los procesos democráticos, como bien señalaba Esther, demuestran que hay un apoyo popular y hay una manera de pensar que entiende que la forma de hacer política en determinadas cuestiones debe cambiar. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora mismo con el mal llamado, desde mi punto de vista, turismofobia, creo que efectivamente, como decía Merlos antes, lo que impera ahora mismo y lo que se está buscando es una atención social, mediática, política, institucional, porque para España es un pilar fundamental el del sector del turismo. Lo que pasa es que creo que en este país todavía no hemos puesto sobre la mesa la necesidad de hablar de un sector tan importante que necesita ser revisado. No tenemos ahora mismo bien preparadas los trabajadores en los distintos sectores de la hostelería, del turismo y demás. No estamos ofreciendo un turismo de calidad, sino que estamos viviendo de las rentas y explotando al máximo. Me vais a permitir que os corte, que tenemos que ir a publicidad. Volvemos enseguida, continuamos con este debate. Va a estar con nosotros uno de los periodistas precisamente que ha estado investigando esta historia de esa coordinación. Nos va a contar los detalles. Volvemos ya. Bueno, pues ahí lo están viendo, ese mensaje. En las próximas elecciones vamos a rechazar participar por ley electoral injusta y vamos a montar barricadas y poner bombas a la policía. ¿Quién lo ha dicho? Álvaro Carreño. ¿Quién es Álvaro Carreño? Bueno, pues es una persona de Izquierda Unida en Ronda, pero atención, porque es que además tiene el cargo de
teniente alcalde, segundo teniente alcalde, y además es concejal de Economía. No es ninguna persona, Cristina, que no tenga una preponderancia, que no tenga una capacidad de mando, pues ese es el mensaje. Y dice él, acto seguido, dice, era un chiste, era una broma. Hay muchos ejemplos de estos, Carlos, y vamos a ver quiénes son realmente esos violentos. Por ejemplo, vean esta fotografía que está en la pantalla, porque dice justamente, ¿por qué lo llamamos temporada turística si no podemos dispararles? Pues así, con estas pintadas y fotografías por ciudades como Barcelona se está sembrando el pánico. Esta pintada, en este caso, está en el Parque Güell de la ciudad condal, turística, la zona, por supuesto. Dos formaciones en el gobierno, como Podemos, no han denunciado en este momento ninguno de los ataques. Es más, algunos de sus miembros, como el que veíamos anteriormente de Ronda, están en instituciones y en ayuntamientos como, por ejemplo, el de Zaragoza. Van a ver este mensaje, por ejemplo, de Alberto Cubero, que es el teniente alcalde, como decíamos, Carlos, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Dice, si somos marxistas, estamos preparados para el conflicto, porque solo la lucha traerá los derechos de la clase obrera. Ya lo están advirtiendo, y es que en la actualidad Alberto Cubero es además conocido por su radicalidad y extremismo. Van a ver y van a escuchar atentamente este bronco pleno de Zaragoza en el que se ríen de la oposición. Ha relatado los delitos, pero ¿qué hizo? Porque lo que nosotros recordamos de aquella época es que nos destrozaron la sede, es que nos apedrearon la sede. Entonces, ¿usted está orgulloso de eso? Sí le gusta. Oiga, ¿quién de aquí ha sido condenado por un solo delito? ¿Quién en esta bancada ha sido condenado por un solo delito? Porque si usted lo extiende a Valencia, a Madrid, podemos hablar también de los delitos de Podemos. Imagínese usted que alargamos el debate al tráfico de drogas, a la pedofilia. Es que ustedes tienen candidatos, esos delitos, ¿cómo los ven ustedes? ¿Están orgullosos de ellos? Es que usted ha dicho, estamos orgullosos... Nos centramos, hacemos otra moción sobre delitos. Pues estos son algunos de los ejemplos, Carlos. El otro era el que comentábamos, Cristina, muchísimas gracias. Ana, mensajes, esto se puede calificar de chistes, se puede calificar de un intento de diálogo, de concordia, de gobernabilidad para todos. Voy a leer, porque ese mensaje que veíamos, precisamente, este es el de Álvaro Carreño, el que tenemos ahora ahí en la pantalla, el de poner bombas a la policía, el de llamar a las barricadas. El otro, el de Cubero, el de la persona que en este momento está como alcalde interino de una ciudad como Zaragoza, nada más y nada menos. Le habían grabado, o les habían comentado los periodistas de OK Diario, que había dicho esa frase de que llamaba al conflicto. Ellos lo publican y entonces les contesta directamente en las redes sociales, respondiendo, pueden verlo ahí, respondiendo al periódico, y le dice, sí, somos marxistas, estamos preparados para el conflicto. La frase inicial había sido directamente instando a todo su partido, la leo literalmente, debemos tender a ser un partido organizado para el conflicto, para la lucha social. Por cierto, la persona que lo está diciendo tiene un sueldo de 59.236 euros brutos. Desde esa posición llamaba al conflicto. Muy brutos. Ana, esto se está empezando a extender. Esto ya no es una cosa puntual, ya no es una cuestión exclusivamente de paramos un tren, hoy lo hemos visto en San Sebastián, pero ya no son hechos puntuales. Ya empieza a ser una cuestión totalmente diversificada por todo el mapa y además con unas connotaciones políticas, yo creo que bastante evidentes. Pues este es un asunto muy peligroso y desde luego con estos temas no se juega, ni se puede hacer estos tuits que hemos visto, que acabamos de ver aquí, ni puede haber personas que estén en las instituciones haciendo estas declaraciones, ya sean en broma, sean en serio, que desde luego que sean en broma no se lo creen ni ellos, son absolutamente en serio porque de verdad lo sienten así. Han venido a boicotear, muchos de los dirigentes de Podemos, a boicotear las instituciones y esto es lo que estamos viendo y encima pues hay mucha gente que les está siguiendo y desde luego no cabe más que la crítica absoluta porque es una vergüenza que tengamos dirigentes como los que acabamos de leer aquí, estos tuits, que estén en las instituciones. Hombre, a mí me parece que estamos viendo en el caso de algunos, al menos de algunos dirigentes de Podemos, una circunstancia nueva por dos razones. Primero, porque son personas que tal vez no las conocíamos hasta hace poco, pero tal vez durante toda su vida han sido igual de radicales e igual de antisistema. Pero ahora tienen una legitimidad, al menos en el origen, y es que están en las instituciones porque la gente les ha votado. Y eso hay que respetarlo absolutamente. Otra cosa es que pierdan la legitimidad en el ejercicio. La segunda cuestión nueva es que la legitimidad en el ejercicio, en mi opinión, desde luego, la están perdiendo no solo, pero en parte por los exabruptos que están volcando en las redes sociales, que están actuando además las redes, no solo Twitter, pero especialmente como una gran caja amplificadora de cualquier tontería o de cualquier reflexión seria o de cualquier idea peligrosa.
Y luego quiero decir una cosa más. Hay una parte de la clase política, hay una parte de la sociedad, de un tiempo a esta parte, que no acepta de ninguna de las maneras, ni por las buenas ni por las malas, lo que se vota en las elecciones y no acepta a quienes gobiernan. Y hay una parte de los dirigentes de Podemos que no soportan que el Partido Popular esté gobernando España, que esté gobernando en algunas autonomías y que están absolutamente en la idea de que hay que seguir con el cordón sanitario y de que cualquier método es válido para desalojar al Partido Popular del poder, que por cierto, además esto se calienta porque están apareciendo sondeos todas las semanas, incluidos los del CIS, en los que, oye, le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste, pero el Partido Popular pues sigue siendo la fuerza más votada y de verdad que no lo soportan, pero esto es lo que están diciendo ahora mismo los españoles, ¿no? Beatriz. Bueno, por ir a lo concreto, que es de lo que estamos hablando, por un lado, estamos haciendo referencia al tuit de Alberto Cubero. A mí no me gusta extrapolar ni sacar las cosas de contexto. Se hace referencia a unas declaraciones que él hacía dentro de una charla en la Universidad de Zaragoza sobre los jóvenes marxistas y él hablaba de que estamos listos para el conflicto, la lucha social, estamos ahora mismo en un cambio de paradigma. Efectivamente, todo esto se puede interpretar como cada uno quiera, pero sí es cierto que si intentamos sacar las cosas de contexto va a parecer lo que desde mi punto de vista no es. Igual que sucede con el otro tuit que hemos visto anteriormente, que si lo leemos bien y sabemos de qué está hablando, lo que está haciendo con lo de las bombas a la policía y lo de invalidar el proceso electoral, está ironizando sobre la oposición de Venezuela. Lo que está claro es que si contextualizamos y vemos realmente por qué dice eso y en qué contexto lo dice, no es que yo justifique, es que las cosas no se pueden sacar de contexto. Cuando él dice, bueno, pues perdóname la expresión, pero vamos, esto es estupendo. Las próximas elecciones yo digo que el proceso electoral no es válido y encima me dedico a bombardear a la policía, que es lo que está sucediendo con la oposición venezolana. Y él lo que viene a decir es, si yo hago esto aquí, ¿veis? La reacción que se tiene es, ostras, qué fuerte. Sin embargo, es lo que está sucediendo en Venezuela y, sin embargo, a los que os alarma este tuit, lo de Venezuela, ¿os parece bien? No, pero es que Pablo Iglesias también... Yo solo explico contextualizo. De uno en uno, por favor. Te respondo en 10 segundos solamente. Yo lo de forzar el conflicto porque es necesario y lo de poner bombas a la policía, a lo mejor no entiendo mucho de chistes, te aseguro que entiendo mucho de chistes. Y tengo mucho sentido del humor, pero claro, el tema del sentido del humor, de la ironía, de que estaba haciendo una frase con doble sentido, esto se tiene que explicar antes. Pero además es que yo no creo que sea, Beatriz, un caso aislado. Creo que forma parte, seguramente aparecerá en el programa, lo podríamos sacar aquí, pero no por falta de tiempo, pero de una tónica que es generalizada. Entonces, pero bueno, estamos de acuerdo en que es terrible bombardear a la policía. Sí, ¿verdad? Sí, hombre, por supuesto. Aquí en Venezuela. A la policía y a Aquí cualquiera. en Venezuela. A la policía y a cualquiera. Aquí y en Venezuela. Sí, sí. ¿Sí? Lo que pasa aquí es que... y en Venezuela. Claro, sí, en todas partes. Dejadme sin más que aclare una cosa. O sea, la disculpa de este concejal es que estaba defendiendo la dictadura venezolana. Esa era la disculpa. Bueno, pues no lo sabemos, no lo dictadura, sabemos. volvemos... según Naciones Unidas. Tendremos que preguntarle. Pero algunos no entendemos que lo que hay en Venezuela sea una dictadura. Estoy cogiendo la declaración que acaba de realizar Naciones Unidas. Yo me refiero, Naciones Unidas también ha dicho que el conflicto que hay en Venezuela es un conflicto interno y donde no se deberían considerar las injerencias externas. Pero me gustan a mí las dictaduras en las que la oposición puede ganar unas elecciones. A mí me gustaría ver si aquí en tiempos de Franco o el Partido Comunista pudiera tener una alcaldía en Madrid. Y eso sucede. Lo estamos arreglando porque además de utilizar, en el mejor de los casos, una expresión desafortunada que tú presentas como algo irónico y a mí me parece que representa... Yo explico lo que él dice respecto al tuit. No, tú interpretas lo que él dice. Si nos quedamos en lo que él dice, utiliza bombas a la policía de una manera muy clara. Pero bien, aun cogiendo tu explicación, es que lo empeora. Lo empeora porque, claro, lo que subyace detrás es otra cosa que me resulta especialmente inquietante y es esta idea que ahora se está empezando a imponer en determinada izquierda de que lo que pasa en Venezuela, es un conflicto interno y quienes tienen la culpa son quienes están siendo machacados. Entonces, como lo mejor en estos casos es recurrir a los datos y a los hechos y no a las interpretaciones de la peligrosa derecha liberal europea para denunciar lo que está haciendo Maduro, vayamos a lo que dice la ONU y Amnistía Internacional. Pero vamos a volver al tema... Sí, pero vamos a volver al tema de los ataques al turismo, de las declaraciones violentas y demás. Es lo mismo. Los mismos señores, que a quien me refería como borregos, eran los de Arran, y lo repito, no al votante de Podemos, que me merece el mismo respeto que cualquier otro votante. Estas personas de Arran, en fin, representan lo que representan
porque tienen personas en las instituciones que les han dado todo el calor del mundo y que ahora no les pueden retener. Y son las mismas personas que cuando les damos las cifras de lo de Venezuela, que la voy a repetir, en los últimos 2 meses, 5.000 heridos, 2.000 detenidos y 50 muertos a manos de las fuerzas de seguridad, lo que vienen a decir es que hay un choque de legitimidades y que no tenemos que meternos. Las mismas personas, por cierto, que ayer tuvieron la desfachatez de acusar al presidente de Argentina de la desaparición de una única persona cuando tienen por miles a personas represaliadas en Venezuela. Me parece que es mucho peor porque las mismas personas que asaltan autobuses y se los comprenden, luego miran a sátrapas y si tienen el carnet de izquierdas presuntamente, les parece fenómeno. Quiero que veamos las imágenes de cómo se paraba hoy, era un grupo de personas, en torno, según se está divulgando en estos momentos en la prensa, del entorno de Sortu, de Juventudes de Sortu, paraban un tren en San Sebastián, bailaban al ritmo de la Macarena, pegaban, es un tren turístico, efectivamente, pegaban, ponían estos carteles, pegaban las pegatinas, sacaban esas bengalas, bueno, dejaban parado por completo el plan que tenían, había un montón de familias dentro de ese tren, el plan turístico que tenían. El propio PNV se ha quejado de esta historia, ha dicho que qué es esto, que dejen en paz ya a la gente, que no pueden estar así, y le quiero dar ya la bienvenida precisamente a Nacho Doral, periodista de OK Diario y una de las personas que está siguiendo todos estos hechos. OK Diario hoy publicaba, leo literalmente esa noticia, cargos de la CUP y proetarras de Sortu mueven los hilos de la asociación que atenta contra el turismo. Publicáis vosotros. ¿Qué datos hay concretos, Nacho, de esa coalición de cargos concretos, de personas concretas de la CUP? La asociación Arran, el grupo Arran, estaría también dentro de la órbita de influencia de CUP y además de Sortu. Sí, bueno, primero, buenas noches ante todo, Carlos. Hay que situar que Endavant es la organización, dicen, para la liberación nacional de Cataluña. Es la agrupación más profesional, la que tiene, digamos, a los mayores dentro de esa izquierda narcoseparatista que hay en Cataluña. La organización juvenil, los cachorros de Endavant, serían Arran. Pues bien, lo que hoy hemos publicado en OK Diario son los lazos que unen efectivamente ambas organizaciones, ambos sustentados por un lado, miembros dirigentes de la CUP, que es el partido, no olvidemos, que permite que Puigdemont gobierne después de la dimisión de Artur Mas, es un poco la bisagra entre Esquerra Republicana y el PDeCAT, la antigua que permitieron salvar los presupuestos, permitieron salvar la gobernabilidad, efectivamente, es el partido que está sosteniendo el status quo actual en Cataluña. Y por un lado, primero la CUP, por el otro lado, miembros de Sortu estarían moviendo los hilos de esas dos organizaciones. ¿Podrían hacerlo miembros de Sortu y miembros de la CUP sin permiso de la cúpula de la CUP y la cúpula de Sortu? No, la respuesta es absolutamente negativa, Carlos. Ambos no solo comparten filosofía, comparten llevar la violencia, en este caso, a una industria tan importante para España como es el turismo, con los ataques recientes tanto en Cataluña como en las Islas Baleares. Nacho, esa estrategia, si vamos elevando, tú me decías miembros, yo te digo que si lo pueden hacer sin permiso, me dices que no, que tienen que estar las cúpulas de CUP, que está soportando en estos momentos ese gobierno, y la cúpula de Sortu. Te voy a elevar un paso. ¿Lo habrían hecho con conocimiento de Podemos? Eso es un aspecto que estamos investigando, Carlos, pero sí que te puedo decir que hay nombres muy vinculados a todas estas organizaciones. No solo hemos comprobado que comparten sede en el barrio de Gracia, tanto Endavant como Arran, tienen un local, se llama el Ateneo Independentista de la Barraqueta, donde se celebran homenajes, se celebran fiestas, actos de exaltación, por ejemplo, de Nicolás Maduro, escuchaba a Beatriz hablar de él, a Fidel Castro. También se hacen actos de celebración en memoria de Alfon, este delincuente que está en prisión porque la policía lo cogió con explosivos durante una manifestación en Madrid. Y también, muy recientemente, qué curioso, actos en defensa de los proetarras de Alsasua, que dieron una paliza a dos guardias civiles y a sus novias. La conexión con Sortu, con los proetarras, es importante. Hoy así lo reflejamos en OK Diario, puesto que hemos llegado a nombres que sirven de engarce entre este tipo de organizaciones. ¿Se pueden dar esos nombres, Nacho? Por ejemplo, en Endavant figuran, como decías, altos cargos, dirigentes muy visibles de la CUP. Uno de ellos, de sobra conocido, es Ana Gabriel, esta chica con ese flequillo tan peculiar y que ha sido famosa por exabruptos varios, en fin, todos conocemos, y que, por cierto, muy recientemente se permitía incluso el lujo de amenazar a compañeros nuestros del diario ABC. Ana Gabriel, diputada de la CUP en el Parlamento catalán. Bueno, la cabeza visible, ¿no? Yo creo que es la líder de Efectivamente. CUP. Dos, Isabel Vallés es asesora jurídica y portavoz también de la CUP, pertenece a Endavant, esta organización radical
de la extrema izquierda separatista catalana. Y 3, muy importante, y es un nombre al que hemos llegado en OK Diario, Isabel Garnica. Esta señora, es una señora ya de una edad respetable, es enfermera de un hospital de Valdebrón y fíjate qué casualidad, hemos descubierto que no solo es afiliada del sindicato CGT, sino, más importante, miembro de Sortu, el partido que dirige Arnaldo Otegi. Es una de las conexiones que estamos encontrando entre Endavant, entre CUP y entre los proetarras. Hay que destacar también, Carlos, que Otegi es un personaje al que le han franqueado las puertas desde la CUP. La CUP ha insistido, por ejemplo, en que la presidenta del Parlamento, a regañadientes, hay que decirlo, pero lo consiguieron, Carmen Forcadell, recibiera al ex Batasuna, hoy respetabilísimo líder demócrata en el País Vasco, Arnaldo Otegi. Detrás de todo esto está Sortu, detrás está la CUP, sosteniendo, como decíamos, esos dos movimientos, Endavant y los jarraichus que se decían en aquella época, los chicos del terrorismo callejero, no me gusta la palabra Kale Borroka, de Arran. Oye, te preguntaba el tema de Podemos, Ana lo conoce perfectamente, porque Sortu Bildu mantienen una coalición o una unión de facto prácticamente absoluta, han llegado a presentar en Navarra listas conjuntas con Podemos. Por eso preguntaba precisamente si esa coalición, teniendo en cuenta que hay otros que tienen coaliciones habituales, Sortu cuenta en un montón de sitios con el apoyo de Podemos, a CUP a su vez cuenta en prácticamente todos los sitios con apoyo de Podemos, si una estrategia nacional se podría haber trazado sin el único engarce nacional que hay, que sería Podemos. Aquí lo importante, como comentaba Nacho, es saber quién mueve los hilos, quién les está moviendo a estos los hilos. Eso es lo más importante, saber de dónde vienen y de quién dependen y de dónde parten esas órdenes. En cualquier caso, yo también quería hacer una reflexión con respecto a lo que antes apuntaba Alfonso, sobre el cambio del Partido Socialista con respecto al cordón sanitario al Partido Popular, porque enlaza con esto que estamos hablando. Desde que ha vuelto a la Secretaría General Pedro Sánchez, el Partido Socialista en Navarra ha cambiado radicalmente. Y ese cambio radical ha significado que ahora comparan al Partido Popular en Navarra con Bildu. Es decir, el próximo gobierno de 2019 dicen que no gobernarán ni con Bildu ni con el Partido Popular, poniéndonos al mismo nivel... Santos Cerdán, efectivamente. Al mismo nivel al Partido Popular que a Bildu. Bildu, un partido proetarra, un partido que sigue sin condenar los atentados de ETA, que sigue apoyando a los agresores de Alsasua, a los que pegaron a los guardias civiles. A ese partido es al que equipara el Partido Socialista actual de Pedro Sánchez. Por eso la deriva, todo está unido realmente. No podemos decir que el Partido Socialista esté detrás de esto, pero desde luego sí que el Partido Socialista es el que se está uniendo a Podemos, que al fin y al cabo... Me parece muy interesante no solamente el enfoque, sino la información que se da hoy en OK Diario, porque a mi modo de ver, los actos vandálicos, no solo, pero sobre todo contra el turismo que estamos viendo en las últimas semanas, no se pueden desmarcar de lo que significa la política pura y dura y de los partidos. Yo creo absolutamente, y seguramente muchos espectadores, que el caso de CUP o el caso de Sortu es el caso de dos partidos políticos a los que me parece que no les interesa que España vaya muy bien. Creo que no les interesa ni a la CUP ni a Sortu que España vaya muy bien. Claro, resulta que hace 4 días se han publicado unos datos en los que España es un país que se eleva todavía como potencia turística mundial en relación a lo que estaba, en la que ya el 13% del empleo de España es del turismo, el 11% del Producto Interior Bruto es del turismo, y dentro de todo el área OCDE, España es el país que más sube desde el punto de vista del análisis del turismo. Así que si nos ponemos a nivel mundial a ver cómo funcionan los indicadores que nos evalúan el turismo, resulta que según los que tomemos en cuenta estamos entre el segundo país a nivel mundial en turismo o el tercero. Tenemos casi 80 millones de personas que vienen de todo el mundo porque les gusta España. Y les gusta España, hay gente que viene a ver el Museo del Prado, la Sagrada Familia, los monumentos y nuestro patrimonio artístico, y hay gente muy respetable que viene a España a sentarse en una tumbona y a consumir en un chiringuito y a irse a un restaurante. El empleo que genera, no lo olvidemos. Sí, sin duda, sin duda. Por eso, y termino, a mí me parece que el foco político es muy importante. El caso que se ha citado de la CUP, el caso de Sortu, el caso de quienes están dando impulso a esta campaña de turismofobia, es el caso de partidos que abiertamente, además, como bien sabes, Nacho, y ha reflejado en la información, sin esconderse, apoyan a un individuo como Alfon,
que es un delincuente que está en la cárcel por llevar explosivos, o apoyan a Otegi y le hacen un homenaje en el momento de salir de la cárcel, que es un líder terrorista al que se le ha condenado en España. Por lo tanto, hay que ser muy ingenuos para pensar que la CUP y Sortu lo que quieren es mejorar el precio que están cobrando cada hora las camareras de hotel, que por supuesto que tiene que ser mejorado. Y lo ha dicho un empresario, un gran empresario del sector del turismo y la hostelería, como Antonio Catalán, que eso no puede seguir así. Pero para decir eso, que lo dice cualquiera de los que estamos aquí, no hace falta ser ni de la CUP ni de Sortu. Por cierto, Antonio, repito, noticia que salía hace unas horas, el Gobierno ha dado instrucciones ya a la Abogacía del Estado para que empiece a actuar judicialmente, penalmente, contra los actos de turismofobia. En unos momentos voy a conectar con la redacción para que nos dé las últimas novedades, Gemma Mirón, sobre lo que está pasando con ese acuerdo del Prat. Lo digo porque también ha habido ahí unas declaraciones hace tiempo, las vamos a rescatar, de los sindicatos diciendo que irían en una especie de increciendo gradual para ir agitando la calle. Luego lo vamos a ver literalmente y se está cumpliendo. Y cuidado porque también afecta de nuevo al turismo, y la advertencia es que si no hay acuerdo va a saltar a una paralización total de los aeropuertos en toda España con 25 días de paro. En unos momentos nos lo cuenta Gemma. No, yo iba a recoger lo que decías porque me parece que es la clave del asunto con respecto a si Podemos podía ser el catalizador de todo lo que estaba contando Nacho Doral, y la respuesta es sí, pero yo sé que cuando luego dices estas cosas hay gente que se enfada, aunque lo único que hace uno es repetir los hechos y las propias declaraciones que han tenido los líderes de Podemos. Voy a recordar una que es, en fin, la recuerda todo el mundo, cuando Pablo Iglesias presenta a Otegi como un hombre de paz. Pero es que hay otra que es muy decisiva. ¿Con qué partido político abre Podemos las negociaciones para la fallida moción de censura? Con Bildu. ¿Por qué Bildu en Navarra tiene el peso que tiene de no estar Podemos? No lo tendría. Es decir, el gran problema de este país, ahora creo yo políticamente, no es que haya, en fin, esta gente que hasta hace nada estaba pintarrajeando los váteres en las facultades con grafitis muy revolucionarios y de repente están bajo el foco de los medios públicos, sino que tienen a partidos regionales o autonómicos muy importantes que están en las instituciones cobijándolos, pero además es la primera vez que todo este mensaje de fondo tiene en el Congreso de los Diputados un grupo parlamentario con 71 diputados. Si a eso le añadimos, y tampoco es una opinión, es un hecho, en la circunstancia de que este Partido Socialista está dispuesto a pactar con ellos, creo que inquietarse es algo que cualquier persona con independencia de su ideología debería de hacer. Es decir, hoy hemos visto cómo Podemos empieza a gobernar en Castilla-La Mancha con el Partido Socialista, del mismo paje que convirtió la oposición a Podemos y a Pedro Sánchez en una bandera. ¿Es razonable o no, incluso aunque lo apoye alguna persona, es razonable o no preguntarse si lo que mejor le viene a este país ahora es que haya un Partido Socialista que solo es capaz de gobernar con Podemos y un Podemos que a través de sus propios dirigentes ha quedado manifiestamente claro que son capaces de entenderse, de comprender, incluso de querer a partidos políticos como los que acabamos de describir, que a su vez inspiran a todos estos majaderos haciendo el imbécil con el turismo. Esther, muy rápido que voy a conectar con Gemma. Yo desde luego no soy portavoz de Emiliano García Paje, él sabrá sus cambios de posición o de criterio, porque los hace, y creo que tienen que ver más con una cuestión interna de su partido y, por supuesto, de seguir gobernando, que de adhesión inquebrantable a la ideología de Podemos. No veo yo pues no sé si lo a arreglas, Emiliano Esther. García Paje. Es decir, no tenemos principios, solo tenemos intereses, ¿no? Perdona, en política, ¿qué se tiene? Poco? Oye, el partido, ¿tú ves muchas similitudes entre el Partido Popular y el PNV? Y ahí están, ¿no? Unas cuantas más, Bueno, pues te puedo decir unas cuantas que no. Es decir, que en política hay extraños y se hacen extraños compañeros de cama. En el caso de Castilla-La Mancha, yo creo que es así. Concretamente, el que ha nombrado vicepresidente ha sido compañero nuestro. No me parece que sea un tipo peligroso. Vamos a hablar de Castilla-La Mancha en un momento. En todo caso, habrá que esperar a ver cómo ejercen la gobernabilidad, ¿no? A partir de ahora. Es decir, vamos a ir al tema de... Yo no he visto gobernar a Podemos más que en algunos ayuntamientos y tampoco como Podemos. Vamos a hablar del tema de Castilla-La Mancha en un momentín. Dejadme que vayamos con el asunto del Prat porque hay novedad. Gemma Mirón. Bienvenida. Vamos a hablar de este tema porque estoy leyendo en estos momentos, acaba de salir el titular del diario El Mundo, que da por hecho que va a haber asunción del control del aeropuerto del Prat por parte del Gobierno. Por parte del Gobierno, evidentemente, no va a ser por parte de los secretarios de Estado, va a ser por parte de la Guardia Civil. Leo literalmente, Gemma, la noticia que está saliendo, la orden que se habría dado, y leo literalmente entre comillas, sería reforzar el servicio que la Guardia Civil tiene desplegado en el Prat. Gemma, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo se está llegando a esta situación que se está anunciando en estos mismos momentos, que en vísperas del referéndum del 1 de octubre
podría tener que hacer un acto de presencia a la Guardia Civil totalmente normal, totalmente legal, pero que evidentemente va a ser utilizado como una cuestión simbológica. Carlos, pues se ha estado negociando durante todo el día y a los trabajadores se les ofrecía 200 euros mensuales más en 12 pagas, pero ellos lo que pedían eran 250 en 15 nóminas, por lo que, como decimos, se mantienen los paros. Unos paros que son parciales y serán de 1 hora que continuarán desde mañana y el próximo domingo. Las horas serán a las 5:30 de la mañana, a las 10:30 y también por la tarde a las 4:30 y a las 6:30. Carlos, el asesor del comité de huelga ha dicho que siguen dispuestos a gobernar. La empresa tendrá que hacer lo que considere. Nosotros seguimos dispuestos a negociar, que es nuestra obligación, y defender lo que los trabajadores han dicho. Pues no garantiza que lo que al final se acuerde, AENA no ha dicho que se tendrá que respetar, y entonces todavía estamos esperando un acuerdo donde no ha llegado, con lo cual la huelga seguiría. Si no se llegara a un acuerdo, a partir del lunes los paros ya serían indefinidos, así que ante esta situación, como decías, mañana se reunirá en Barcelona el comité de crisis, entre los que se encuentran el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. A partir de aquí, pues viene una situación, como digo, completamente distinta. Lo que el Gobierno va a hacer es, por supuesto, garantizar el interés general de los españoles, garantizar la seguridad, garantizar el orden público. Permítame ser prudente, puesto que la reunión de mañana precisamente va en la línea de poder estudiar todas las alternativas. En el caso de no alcanzar un pacto antes del 16 de agosto, se convocaría una huelga formal de 25 días. Empezaría el 15 de septiembre y sería hasta el 30 de diciembre, Carlos, afectando a festivos y días clave de Navidad en todos los aeropuertos españoles. Bueno, pues muchísimas gracias, Gemma. Repito, el Gobierno está dando ya por hecho que va a tener que controlar el aeropuerto del Prat a través de la Guardia Civil, que es el mecanismo que tiene diseñado legalmente para este tipo de cuestiones. De hecho, era el competente para regular la seguridad en los aeropuertos y se traspasó a empresas como Eulen, etcétera, etcétera. Quiero simplemente recopilar una información que salió. Era diciembre, es decir, hace en estos momentos 8 meses y pico, quienes lo dijeron eran responsables de comisiones obreras. Fue en aquella jornada de huelgas y ellos ya sabían en aquel momento que no iban a ser huelgas puntuales ni manifestaciones puntuales. Vamos a recopilar esa información, vamos a verla en pantalla, porque en aquel momento ya se dijo esto va a ir increciendo. Vamos a ir dinamizando la calle, vamos a ir agitando la calle porque... Es una cuestión curiosa, ya sabían ellos que se iba a deteriorar el mercado laboral. Desde aquel momento hasta ahora se han creado 320.000, 330.000 puestos de trabajo. Ha dado lo mismo porque lo cierto es que lo van cumpliendo. ¿Creéis que es casual esta concatenación de elementos, es decir, determinados grupos atacando el turismo, determinadas huelgas? Nos comentabas, Antonio, hace un momento estábamos calculando ahí, mientras no se nos escuchaba, la diferencia de lo que pedían con respecto a lo que se les ha dado ha sido de 50 euros. Sí, 50 euros según... La última información, ellos les ofrecían 200 euros en 12 pagas y les daban 200, y ellos pedían 250 en 15 pagas. Pero bueno, puede ser una... Si las reivindicaciones laborales las podemos... ¿Prorrateado? Sí, prorrateado sería de 200 a 350. Faltaría 150 euros mensuales. Esa es un poco la diferencia. Pero si en cualquiera de los casos aquí el asunto es... el derecho es una confrontación siempre de prioridades. Es decir, nadie niega el derecho de la gente a aspirar a unas cuestiones laborales mejores. La cuestión está en si para lograr eso hay que permitir que se paralice un servicio público esencial como un aeropuerto, y la respuesta es no. Pero no lo digo yo, es que en países de una honda tradición democrática como los Estados Unidos, el metro de Nueva York no se para, porque hay alguien que entiende que el derecho de la gente a desplazarse es superior al derecho de unos trabajadores a paralizar un servicio público esencial para sus vidas. Si además le añades a eso, cuestiones políticas que me parece que son obvias en este caso. Y yo lo celebro. Y ojalá toda la gestión aeroportuaria o de los centros penitenciarios o de los centros de salud, sanitarios, educacionales, fuera pública. El problema, ahí es donde le has dado, viene en la privatización, en la subcontrata. ¿Dónde viene el problema de aquí en los trabajadores del aeropuerto, en el área de seguridad del Prat, que además... Digo, a finales de verano está avisado también que puede que ocurra lo mismo en el de Barajas. ¿Por qué? Porque se subcontrata lo que es la gestión de la seguridad. Los trabajadores que antes cobraban en torno a los 1.500 euros, se hace una licitación, se subcontrata a esta empresa y pasan a trabajar lo mismo o más
para cobrar una media de 700, 800 euros. Ahí es donde vienen los parones en el aeropuerto, porque ven mermada su capacidad adquisitiva, tienen mucho más trabajo y además se les exige un trabajo para el que no están cualificados. Ese es el problema. Efectivamente, tú dices, qué fastidio para los usuarios. Efectivamente es un fastidio para los usuarios, pero esta gente es la única baza que puede jugar. Si esta gente, que es lo que se llama el derecho a huelga, la huelga no la ejercen y si la huelga no supone un daño, una alarma que genere estos debates en los medios de comunicación... personas que pensamos de la Tenemos que ir a publicidad, Antonio. Os devuelvo la palabra en un momentín y escuchamos a Fernando Lezcano como en diciembre de 2016 decía aquello de que iban a ir increciendo, que estaba programado ya un calendario de movilizaciones. Volvemos ya. Seguiremos reivindicando muchas problemáticas que queremos en este referéndum poner sobre la mesa y cambiar. Y por tanto, las opciones que RAN considere pertinentes ya las iremos siguiendo en los medios de comunicación y a través de la organización. Estamos aquí como Izquierda Independiente. Ahí la veían, Mara Purdanés, una de las personas que además han salido informaciones, han salido imágenes de que vivía en una casa, la verdad que con bastante comodidad, con su piscina, en su urbanización de lujo. Es una de las personas responsables de Arran y ahí la veían en otra faceta, si es que se puede calificar de otra faceta, porque pasaba del antiturismo directamente a reivindicar el referéndum y además a combinarlo con el cartel de la CUP del que luego les vamos a hablar, diciendo que hay que expulsar de los países catalanes a todos los que no piensen como ellos. En unos momentos vamos a hablar de eso, pero me pedís la palabra, Ana, me pedís la palabra, Nacho, porque querías dar además, Nacho, algún dato adicional. Por cierto, dejadme que veamos, eso sí, Fernando Lezcano, diciembre de 2016, como anunciaba ya en aquel momento. Es curioso saber que en aquel momento se podía prever ya la situación de dentro de 6 meses y decía, esto va a necesitar de movilizaciones increciendo y graduales. Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores hemos iniciado un proceso de movilizaciones que tiene que ser dilatado en el tiempo y creciente en intensidad. Clarito, clarito. Dilatado en el tiempo y creciente en intensidad. Lo están cumpliendo. Promesa cumplida. Me pedís la palabra. Claro. Hombre, a mí me parece, en relación a lo que se ha dicho anteriormente sobre la huelga en el Prat, la verdad es que si hay trabajadores que, estando en el puerto o en aeropuertos, etcétera, ejercen su derecho a la huelga, los españoles nos tenemos que fastidiar. Esos trabajadores también tienen derecho a la huelga. Es decir, el artículo 28 de la Constitución española reconoce el derecho a que los españoles se sindiquen cuando están trabajando y a que ejerzan el derecho a la huelga, el 28.1 y el 28.2. Dicho lo cual, aquí la pelota está en el tejado del gobierno y, a mi modo de ver, y voy a citar datos de ultimísima hora, viendo el gobierno que la situación va encaminada a una huelga indefinida, tiene que tomar cartas en el asunto y las está tomando. Por lo tanto, el ministro ha dicho hace un rato, el gobierno tiene que hacer 4 cosas que yo comparto plenamente: garantizar el interés general de los viajeros, la seguridad, el orden público y que haya una mínima afección a los ciudadanos, aquel que va a coger un avión. Tienen que tomar, Alfonso, perdóname que te corte, mañana la decisión en un comité de crisis, ¿verdad? Que está convocado. Sí, pero yo estoy viendo ya que incluso más allá... que ya se está adelantando. Claro, que más allá del ministro de Íñigo de la Serna, la propia delegación del Gobierno de Cataluña y Enric Millo ya ha dicho que se ha fijado en un 90% los servicios mínimos en la huelga indefinida convocada a partir del lunes, con el objetivo de que se garantice el funcionamiento de los servicios esenciales en el aeropuerto. ¿Esto qué conlleva? Que es la otra pata, tal vez, de la polémica, que en mi opinión no tiene ninguna polémica, que tiene que intervenir la Guardia Civil para garantizar el orden público, la seguridad, que los viajeros no nos veamos afectados o no se vean. Pues por supuesto, la Guardia Civil también está para eso. El orden público lo garantizan en todo caso los Mossos, pero en el aeropuerto la seguridad la garantiza la Guardia Civil. Claro, porque estamos hablando... Bueno, pero, es diferente. Sí, por no entrar en detalles, Esther, pero estamos hablando de una infraestructura crítica del Estado. Por lo tanto, los trabajadores tienen el derecho absoluto a intentar parar el aeropuerto porque no se les pagan 200 euros más y ellos quieren 350. Claro que tienen el derecho, pues que lo sigan reivindicando. Bueno, en mi opinión sí lo tienen. En mi opinión sí. Ahora bien, el gobierno tiene que ejercer sus derechos, sus obligaciones y sus competencias, que son las de intervenir, que es lo que está haciendo. También a través de la Guardia Civil. Yo creo que el gobierno lo está haciendo muy bien. Y los trabajadores que sigan peleando por su salario. ¿Mañana creéis que se anunciará? A ver, pero claro que sí, pero toma de control por la Guardia Civil. Pero si aquí este es el viejo dilema de si cualquier reivindicación laboral, por legítima que se considere, puede incluir convertir al ciudadano en rehén. Y mi respuesta es que no en determinados servicios públicos. Es que no lo convierte. Sí, en rehén. Y no en determinados servicios públicos. Y voy a poner un ejemplo que todo el mundo entiende. ¿De verdad creéis que se podía dejar de operar en un hospital
por una reivindicación laboral a pacientes. De verdad, no, termino. Es que no estamos hablando que la del mismo policía sector. podía, sí, para mí es el mismo sector, es decir, son Pero servicios es que los públicos servicios esenciales. mínimos No, están si es que me da igual los servicios mínimos o los No te máximos. pueden dar igual, Lo que yo digo porque es que hay unos hay derechos determinados, básicos sí, pero también los de los ciudadanos. Y es que aquí el Es que problema son los es que nos servicios olvidamos mínimos siempre garantizados. de los derechos de las mayorías. Da igual que sea con el conflicto catalán o ¿Cómo con que el de las conflicto en el mayorías? aeropuerto. Yo soy, y me parece que no es ofensivo, de los que recuerda siempre los derechos de esa mayoría silenciosa que parece ser que ningún debate y conflicto pinta nada. Pues yo creo que sí. Y soy de los que cree que los servicios públicos, Beatriz, lo son por cómo accede el ciudadano a ellos, no por cuál es el tipo de relación laboral entre el trabajador y la administración pública. Es que la condición el servicio laboral es público, muy importante. pero si yo no sé ¿Qué hacemos con ellas, Antonio? Pero, entiendo, si luego debatimos de las condiciones laborales de los empleados de los aeropuertos, pero ¿os parece mal que algunos queramos debatir exclusivamente de los derechos de los ciudadanos? Beatriz, te doy la palabra ahora. Concluye, Antonio. Si lo que decías es muy sencillo, nada más me fijo en los derechos de los ciudadanos, que creo que son mayoría. Y en todas estas discusiones nos solemos olvidar de ellos como si no quedara más remedio que tirarlos a la papelera. Bueno, pues yo no. Y por esa razón han tenido que Beatriz, pero una cuestión, me gustaría que tocaseis también si esto puede tener un contenido político. Lo digo por las fechas que son, por la coordinación, por los avisos, por los anuncios, por el objeto turístico. Todo lo que está ocurriendo Beatriz dice que no, Ana dice que sí. Que ha sido el Gobierno de España, a través de ANA, el que ha tenido que mediar. Porque realmente quien es competente es la Generalitat y es la que aparentemente se ha lavado las manos, porque es un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores. Ya ha tenido que entrar. Pero las competencias de los aeropuertos son estatales. Ya quisiera la Generalitat tener una empresa a la vez, por favor, que no se entienda nada. El Partido Popular que eres debería saber que en su momento el ministro que fue Pepe Blanco tuvo que intervenir cuando se dio este problema en el aeropuerto de Barajas. Para haber mediado la Generalitat es el organismo competente para ver. La Generalitat media e interviene cuando es una cuestión de índole laboral. Y cuando se trata de una cuestión que tiene que ver con el espacio aéreo y la libertad de movimiento de la ciudadanía, interviene el Ministerio. Y por lo tanto es el Ministerio de España ahora mismo el que tiene que mandar a la Guardia Civil. Te estoy diferenciando el plano del conflicto laboral entre una empresa y la licitación, que ahí es donde efectivamente la Generalitat, porque tiene que ver en el aeropuerto de Barcelona como si hubiera sido en cualquier lugar, interviene la Generalitat para intentar ayudar a mediar. Y cuando esto afecta, como está señalando Antonio, a la movilidad de los ciudadanos, al espacio aéreo, ya es una cuestión del Gobierno de España, que es quien llama a la Guardia Civil. No es porque no se haya llegado a un acuerdo en materia laboral. No, la cuestión es que la Guardia Civil interviene porque el hecho laboral, el conflicto laboral, imposibilita la movilización de los ciudadanos y el uso del espacio aéreo, que es competencia del Gobierno de España. Son cosas diferentes. Ana. Sí, bueno, pues quería decir que esa es la clave política y que desde luego lo que se está pretendiendo y se va a pretender con este asunto, bueno, pues es decir, lo cogerán los radicales de siempre e incluso la propia Generalitat y el propio Gobierno de Cataluña y los independentistas, pues para decir que, bueno, pues claro que lo han hecho, que España no quiere ayudar, que España, que el conflicto que tienen tiene que poner las cartas en el asunto del Gobierno de España, que es decisión del Gobierno de España, como estamos oyendo ahora mismo aquí a mi derecha, etcétera. O sea, están... Bueno, déjame terminar, Beatriz. Perdona, acabas de aludir, pero yo lo que no te voy a permitir es que pongas en mi boca algo que yo no he dicho. El Gobierno de España, que creo que lo explica muy claro, tiene que intervenir con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, perfectamente lo he explicado, pero tú no lo has entendido. Cuando la libertad de movimiento de los ciudadanos y el espacio aéreo queda comprometido. El conflicto laboral es otra cosa totalmente distinta. A ver, no me vuelvas a decir que yo no lo he entendido. Primer punto. Segundo punto. En eso, que sí que tienes razón, que sí que tiene parte competencia al Gobierno de España y en otra parte la Generalitat, ahí es donde creo que está el origen político y lo va a estar y va a sacar provecho de eso el independentismo, por supuesto que sí. Como lo estás, pues en decir que no está actuando correctamente el Gobierno de España y que no ha atajado esta situación. Pues claro que lo han dicho. Por eso digo que ahí está la raíz política y donde va a seguir este tema, bueno, pues trayendo más consecuencia y teniendo mayor trascendencia de la que debería, porque podía haber sido pues un conflicto que ha habido en otras ocasiones durante otros años, pero ahora con el 1 de octubre cercano, pues lógicamente eso va a tener mucha mayor trascendencia. La política, si me permites, y a lo que aludía Carlos,
que hay una utilización de lo que está pasando en el Prat por parte de la izquierda separatista catalana es indudable. Hace unos días, lo apuntaba Antonio, se presentaron allí unos cuantos señores a repartir folletos diciendo que esto con una Cataluña independiente no pasaría. Pero más allá del inmenso perjuicio económico que puede causar esto, la imagen que está dando Barcelona, España en su conjunto, por mucho que les pese a los socialistas, en cuanto al turismo es nefasta. Si queda alguna duda sobre el uso de una crisis como la del aeropuerto del Prat por parte del sector independentista catalán, el otro día, también en OK Diario, recogíamos un documento. Es interesante también remontarse a lo que siempre ha venido manejando en los últimos años esta gente, que hablaba en concreto de la importancia del control de las infraestructuras del Estado para visibilizar el conflicto catalán y, sobre todo, una Cataluña viable si es independiente. Y entre esas infraestructuras, atención, siempre citaba dos, aparte de los puertos, sobre todo, y en varias ocasiones, los aeropuertos. Un aeropuerto controlado, o al menos bajo un poder político independentista o nacionalista, para ellos es fundamental. Y yo creo que lo que está sucediendo, mucho me temo, Carlos, que no es casual. Déjame que recuerde dos noticias que saltaban esta semana. Uno, la Generalitat animaba a la gente que estaba sufriendo las colas del Prat a que se quejasen ante el Ministerio de Fomento. Les animaban, literalmente. Dos, los partidos separatistas y sobre todo la Asamblea Nacional Catalana se fue directamente a las colas del Prat a repartir folletos en los cuales insinuaba que si hubiese independencia no habría esas colas. Con lo cual, de nuevo, remitía las culpas a estoy recordando España y el Ministerio de Fomento. La Vanguardia, mayo, o sea, no estamos hablando del conflicto, mayo de este año, tanto no solamente la Generalitat, sino también el Ayuntamiento de Barcelona, por las colas en el aeropuerto del Prat. Estas son las palabras que utilizaba. La denuncia del gobierno de Cataluña era con respecto al gobierno de España, por las colas en el Prat, utilizaba las siguientes palabras: sabotaje, boicot premeditado, dejadez, incompetencia, y por parte del Ayuntamiento de Barcelona, indolencia y silencio cómplice. Pues claro que llevan, lo que ha dicho Nacho es lo adecuado, claro que llevan meses poniendo las infraestructuras de este tipo en el foco del conflicto político, presentando los problemas que tenían en ellas como una manifestación de lo difícil que es convivir con España y de lo que mucho que maltrata España a Cataluña. Claro que existe ese caldo de cultivo político. Bien, recuerdo el asunto de las cercanías en Cataluña, que son competencia del Estado, sí, pero después ves los índices de puntualidad y tienen el 94%. Ahora bien, tú no verás una emisora catalana que no haga todos los días conexiones con las cercanías para decir el tren a no sé dónde tiene un retraso de 10 minutos, es decir, se genera una dinámica de qué desastre. Déjeme que añada algo pedagógico en 10 segundos. En realidad no lo es. Ahí yo siempre aprovecho para recordar que Cataluña está unida, todas sus capitales de provincia por el AVE, en el mismo país en el que ir de Santiago de Compostela a Madrid en el AVE es imposible. Con lo cual, no estará tan mal la apuesta de España por las infraestructuras en Cataluña. Nacho Doral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le voy a dar entrada ya a Enric Martínez, una persona que estaba en Podemos y que precisamente por decir que no quería determinadas alianzas, especialmente las nacionalistas, cogieron y dijeron fuera de la estructura de Podemos. De hecho, la lleva a juicio, lo tiene en juicio en estos momentos. Y quiero que hablemos de ese cartel de la CUP. Quiero que te quedes, Ana, porque también quiero hablar contigo precisamente de ese cartel en el cual ya verán las similitudes con otros carteles del pasado. De esto que llaman algunos el leninismo amable. Bueno, pues clavadito el cartel. ¿Y a quién expulsan con una escoba? A todo el que no piensa como ellos, porque el cariño va en aumento. Escuchen a Ana Gabriel, de las CUP. Lo que sorprendería es que Rajoy hiciese declaraciones inteligentes. Pues Ana, ese es el mensaje de cariño que se van lanzando. Este es el mensaje de Ana Gabriel. Le ha dicho que, bueno, que lo raro sería, lo sorprendente sería el día en el cual Rajoy dijera algo responsable con respecto a que no va a permitir el referéndum del 1 de octubre, con respecto a que no va a permitir el incumplimiento de la ley, con respecto a que va a exigir la seguridad, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Enric Martínez, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Tú sufriste... me están diciendo, en unos momentos te ponemos el micrófono. Ana, tú has visto, sobreentiendo, ese cartel, nos lo va a comentar en un momento Cristina Bravo, lo vamos a ver en pantalla. ¿Qué te ha parecido ese cartel? Un cartel... Luego vamos a ver esa similitud con un cartel histórico de Lenin, vamos, tan histórico y tan parecido como que son iguales, básicamente. A escobazos, os echa a todos. Echa a Mariano Rajoy, echa a empresarios, ahí están apareciendo
en esa campaña en la cual han ido colgando los carteles, y un cartel en el cual, bueno, pues son tan respetuosos con la pluralidad y con la libertad de expresión de todos los restos que los echan a escobazos. Pues ya lo he dicho también que con otras actuaciones que ha tenido la CUP y al principio del programa, que al final estos han venido a boicotear las instituciones, quieren que se les respete a ellos, pero no respetan en absoluto al que piensa diferente, ni respetan las instituciones, porque antes decía Alfonso, se les ha votado y están en las instituciones, ya, están en las instituciones, pero no creen en ellas y no actúan en ellas como se debería. Entonces, eso sí que están ahí, pero desde luego no las respetan. Ya veremos qué pasa. A ti te dieron un escobazo, Enric, también, de las Podemos. Se le puede llamar así, ¿no? Metafórico, en salvas a la parte. Estás en juicio, ¿verdad? Sigue ahí pendiente de una sentencia firme. ¿Quiénes han desfilado judicialmente, precisamente acusados, sobreentiendo que por vuestra parte, ¿no?, de haberte dado un escobazo por no creer en tesis nacionalistas? Bueno, mira, nosotros pedimos que viniese Errejón, Íñigo Errejón, como así fue. También pedimos que viniera... Carolina Vescansa, ¿verdad? Carolina Vescansa. Bueno, Carolina Vescansa tenía que venir necesariamente porque era la representante legal del partido, era la persona que personificaba o encarnaba esa organización, y ellos nombraron a Gloria Lizo como persona que también querían que depusiera, ¿no? Me gusta la palabra de poner. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esos escobazos cuando no los dirigen hacia adentro, sino que los dirigen hacia afuera. Alfonso y Cristina nos cuenta ese cartel. Yo quiero hacer varias observaciones. La primera, es bastante sintomático, por machista, que cuando a alguien se le echa escobazos, el que lleva la escoba, por supuesto, para los que han hecho el cartel, es una mujer. Supongo que si en lugar de una escoba... Vamos a verlo si te lo parece. podemos ver, bien. Cristina, vamos a verlo y lo vamos comentando. Pues es que es la última ocurrencia que ha tenido la CUP para dar el sí en el supuesto referéndum del 1 de octubre. Y lo van a ver, en el cartel describen a una señora barriendo a ciertos personajes públicos de nuestro país. Empiezan con el rey Felipe VI, acompañado además de la infanta Cristina, de su hermana, pero incluso han dado cabida, por ejemplo, a José Ramón Bauzá, el expresidente de Baleares. Carlos Fabra. Y otro destacado, efectivamente, es Carlos Fabra, con un avión en la mano y un pantalón a rayas de preso. Y juntos aparecen aquí abajo Mariano Rajoy y José María Aznar. Pero es que seguimos y vamos viendo que precisamente a dos paisanos suyos, como son Artur Mas y Jordi Pujol, también les han incluido, aunque luego se daban de la mano en el Parlamento. También han incluido al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y a la actual presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín. Vemos además en una imagen al cardenal Antonio María Rouco Varela. Incluso, fíjense, que quieren echar también todo lo relacionado con Leo Taurino. Ven la imagen del diestro Juan José Padilla. Fíjate, Carlos, muy colorido y muy pintoresco. Que no tendrían cabida los que quieren los toros, no tendrían cabida los que profesan una creencia y un credo religioso, no tendría cabida los bancos, no tendrían cabida las empresas, no tendría cabida el PP, no tendría cabida el Real Madrid. No tiene cabida. Pero ojo, Carlos, España ni nadie que haya pactado con España. Por ejemplo, Jordi Pujol y Artur Mas. Porque para ellos... Están Jordi Pujol y Artur Mas. ¿Y por qué están? Porque han pactado durante años con España. Esa es la idea. O sea, barrámoslo a todo lo que signifique España o a todo lo que haya tenido conexiones con España. Vamos, esto es muy plural. ¿Veis eso así? Parece Muy plural. ¿No sale la idea de corrupción cuando veis ese cartel? Pues Padilla, el maltrato animal. A ver, que no se entiende, por favor. O sea, me refiero, porque es que además lo han explicado en el manifiesto que han leído. Primero, la señora que barre es un guiño a las Kellys. Que supongo que sabréis todos que ahora mismo se está haciendo una campaña informativa de las señoras que se dedican, principalmente son señoras, esto es así, en los hoteles y en los servicios de turismo, que cobran una miseria por limpiar las habitaciones. Por eso es una mujer la que está con la escoba. Y luego todo lo demás es un señalamiento con el dedo a la corrupción y al maltrato animal. Ellos lo han explicado, o sea, yo creo que... Sí, no, parece que pero es que... A mí desde luego no me ha quedado... Felipe VI, y el cardenal Rouco tiene que ver con la vamos a ver, la A monarquía Patricia se Botín, hace ¿qué tiene que ver una con eso? llamada a la república, al socialismo, a acabar con el maltrato animal y además acabar con la corrupción. Entonces, si veis, además, ellos lo han explicado todo, un Estado, ellos defienden, vamos a ver, para que hablemos en positivo. No, con España no, ellos hablan una república federal, laica y libre de maltrato animal, feminista,
feminista, eso es lo que ves. trabaje por la igualdad de la mujer. La verdad es que permitidme un pequeño detalle que me están chivando desde redacción, que yo no me había percatado, que aparece un logo de 3 de televisión en el codo del cardenal. Con lo cual, Beatriz, se daría la paradoja de que estarías en un medio corrupto, según esa tesis. Pero bueno. Pero vamos a ver, si los de la CUP han explicado lo que han querido explicar, otra cosa es que nos chupemos el dedo y nos lo creamos. El tema de la defensa del salario que tienen, que es un salario más de explotación que de remuneración, las camareras, lógicamente me parece que todos defendemos, salvo quienes le pagan, los negreros que les pagan, que no puede cobrar una persona 3 euros la hora o 2,50, evidentemente no. Ahora bien, yo te digo, ahora tú, a lo mejor a mí no me a los de la CUP sí, pero una chica a la que han puesto barriendo. Y si hubiesen puesto una lavadora o un lavavajillas, te aseguro que habrían puesto una chica metiendo la ropa en la lavadora o en el lavavajillas. Segunda consideración, no están expulsando a la gente de Cataluña. Me parece que todos conocemos el mapa de España. La están expulsando de la Comunidad Valenciana, que llega hasta Orihuela, y la están expulsando de las Islas Baleares, que son unas cuantas y preciosas. Creo que las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana todavía no forman parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por lo tanto, que son los países. Por lo tanto, esta minoría radical, no, barres para meter dentro o barres para echar fuera. Cuando tú barres el polvo, ¿lo barres para echar fuera o para meterlo dentro de tu casa? Vamos a respetar los tiempos. Y ya voy a terminar con lo último. El elemento de la escoba, la verdad es que aparece no solamente en los casos de confrontación a lo largo de la historia. Cualquiera que haya estudiado historia del cartel publicitario, en la facultad seguramente lo estudiamos, en la Complutense y en Navarra. Claro. Cristina, muéstranoslo. Aparecía en las guerras. Eso es que los de la CUP hay que decir que no han sido muy originales, porque van a fijarse en esta fotografía que es prácticamente la misma ilustración que se usó por el Partido Comunista en 1919. Y este cartel dice que hay que barrer la escoria de la tierra, como ven, mostrando al líder bolchevique limpiando la tierra de 4 personajes que representan a la monarquía zarista, a la Iglesia ortodoxa y el capitalismo. Y para ello usa una escoba roja, analogía del Ejército Rojo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Y es el cartel que han comparado los de la CUP. Pero aquí barría un hombre. Aquí barría un hombre. El leninismo amable, ¿no? Es que es como decir el etarra pacifista, el violador simpático y estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que tienen ya una victoria por el mero hecho de que estemos comentando siempre de sus paridas, ¿no? Es decir, aquí, de verdad, es que estas cosas yo las recuerdo, no soy tan viejo. Yo recuerdo estas paridas en la facultad de periodismo, que entraba y estaban los de maldita facultad y todas estas cosas haciendo dibujitos algo menos, a lo mejor, perfectos, pero de ese tipo de mensajes. El gran problema es que ahora ocupa el espacio de debate y por criticarlo lo solemnizamos. Yo creo que lo que hay que hacer es reírse un poco de ellos, sí, reírse un poco de ellos y las consecuencias, que no son tan divertidas, de este tipo de políticas, combatirlas sin ningún tipo de complejo y aplicando todas las leyes del Estado de Derecho y toda la capacidad intelectual que tenga la gente que no esté a favor, ¿no? A mí no me parece mal. A mí no me parece mal que esa supuesta conexión con las Kellys, y aquí está la mayor de las hipocresías y las falsedades, porque los empresarios que precisamente están explotando vilmente a las camareras de piso en Barcelona y otros lugares de Cataluña son precisamente el empresariado que más apoya la independencia, que esto lo tenemos estudiado, es precisamente el de hostelería, el de hostelería. Así que es el colmo de los propósitos y el colmo de la manipulación y la cara dura, ¿no? Tú que has sido barrido, ¿te parece, lo digo así con toda la sinceridad, porque yo creo que hemos utilizado el término, efectivamente, en un montón de ocasiones, ¿tú consideras que esto es integrador o consideras que es clarísimamente un aviso de que cualquier política que se trazase dentro de sus alianzas iría destinada a eliminar otras formas de pensar, otras formas de creer, creencias religiosas, posibilidades empresariales, posibilidades financieras? Empezando porque es una caricatura, es una simplificación muy burda de la realidad. Primera consideración. Segunda consideración, viven en otra época. Si nos fijamos en los personajes del cartel que yo acabo de ver, pues prácticamente no hay ninguno que sea actual, ¿no? Y luego, bueno, a ver, para ellos, ellos son sectarios, son tremendamente sectarios y quieren eliminar de Cataluña a prácticamente, bueno, más de la mitad, no prácticamente, más de la mitad de la población de Cataluña, o bien someterla, tenernos totalmente esclavizados. Hace un momento, justo antes de que entrase, he escuchado que hacíais referencia, tú Carlos, precisamente has hecho referencia a estos documentos que demuestran que
que muchísimos líderes de la CUP, líderes y lideresas, si la información de hoy día, si se nos permite la broma, no solamente de ARRAN, de la arma juvenil, de las fuerzas de choque, de las SA, que se hubiera dicho en otra época, no solamente de las SA que son ARRAN, sino del propio liderazgo en el Parlamento de Cataluña. Bueno, son personas muy pudientes que poseen muchas de ellas hoteles, apartamentos turísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Son el colmo de la falsedad y de la hipocresía. Y una cosa más, también en referencia a la gestión del nacionalismo catalán, de cómo se está manipulando lo del Prat. A ver, las condiciones del Prat para los empleados de seguridad se han deteriorado mucho en los últimos años. Entonces, sí que hay aquí varias responsabilidades. Una, desde luego, es de AENA, por la forma en que hace las licitaciones, reventando los precios a la baja, ¿no? Y permitiendo que le ofrezcan tenders, que le ofrezcan propuestas bueno, infravaloradas, ¿no? Pero luego también está la competencia de la Generalitat, que tiene Mossos d'Esquadra, tiene que supervisar que el personal de seguridad esté haciendo su trabajo adecuadamente desde el punto de vista técnico policial. Y luego la Inspección de Trabajo en Cataluña también está en manos de la Generalitat. Esto aparte de las cuestiones de sueldo, que en Madrid, en Barajas, en parte si no hay huelgas, porque aquí sí que está habiendo un proceso de negociación y se han incrementado ligeramente los salarios. Vamos a publicidad, volvemos porque quiero preguntarte, Enric, los que le estén escuchando a lo mejor dicen, no puede ser que venga de una de las ramas de Podemos. Pues sí, viene de una de las ramas de Podemos. De hecho, se presentó incluso como candidato para haber liderado Cataluña Podemos. En Podemos había mucha gente sensata. Vamos a publicidad, volvemos porque quiero que nos expliques qué está pasando con esa alianza en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Pero han encontrado un punto de conexión que se llama el poder en Castilla-La Mancha, Enrique. Había una cantante caribeña, no sé si cubana, que decía, la vida es teatro, chico. ¿No? Yo entiendo que aquí hay bastante de teatro. Tú has estado dentro y amor por la poltrona y los buenos puros habanos. Enrique, tú has estado dentro de, fuera ya de la cosa ya más cómica, tú has estado dentro de Podemos. Tú has conocido la forma de pensar suya e incluso has tenido determinado enfrentamiento con Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Tú crees que esto es, lo digo porque ellos mismos reconocieron, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que esto se había fraguado más allá de Castilla-La Mancha, que se había fraguado en los despachos de los dos, de Podemos a escala nacional y de Partido Socialista a escala nacional, de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias? Hay una discusión ahora que se está manteniendo sobre si esto es una cuestión exclusiva de Castilla-La Mancha o se está anunciando un experimento a mayor escala, es decir, expulsar a Mariano Rajoy del gobierno de la Moncloa con una moción de censura e intentar gobernar entre Podemos y Partido Socialista. Coincido en ese análisis. Y justamente, mira, me gustaría conectarlo un momento con la paliza que le dieron a nuestro compañero Fernando Barredo, de Castilla-La Mancha, que justamente era una de las personas más críticas con este pacto que se veía venir y que iba a dar lugar a un referéndum interno dentro de los inscritos o afiliados del partido, y muy oportunamente recibe una paliza monumental que casi le mata, ¿no? Parece ser. Entonces uno se hace la pregunta clásica latina, ¿no? De quid prodest, ¿no? ¿A quién beneficia, ¿no? Esa coincidencia temporal a mí me escala mucho. Seguramente sea indemostrable y no quepa hacer acusaciones demasiado rotundas, no sea que alguien se creye contra mí, ¿no? Sin embargo, a mí me queda... A ver si podemos recuperar las fotos, le voy a pedir a la redacción de cómo le quedó la cara a tu compañero. Pues eso sería muy interesante porque es que justamente coincidió durante los días en que se estaba decidiendo, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Luego, en segundo lugar, sí, esto tiene todo el aspecto de ser un ensayo a más pequeña escala, ¿no? No diré que con gaseosa, porque Castilla-La Mancha no es precisamente una botella de gaseosa, ahí viven varios millones de personas, y el desgobierno que va a ocurrir en esta comunidad autónoma, pues bueno, pues es bastante preocupante, ¿no? O incluso muy preocupante. Quiero que veamos cómo han reaccionado. A lo que van, ya es un rumor muy generalizado y seguramente tú lo compartas, es a un pacto PSOE-Podemos justamente para después del 1 de octubre en Cataluña, para el 2 de octubre o las semanas siguientes ¿Tan pronto? Podría ser que hubiera una propuesta de moción de censura justo después, aprovechando la desestabilización. En el clásico cuanto peor mejor y contando con el apoyo de los independentistas, con los peligrosísimos nacionalistas catalanes e incluso el apoyo de nacionalistas vascos, ¿no? Vamos a ver la respuesta que daban ellos, porque todos los periodistas han ido corriendo a preguntarles, dicen, ¿esto es un experimento nacional? Emiliano García Paje y Echenique, dos versiones radicalmente distintas. Ni tiene por qué ser exportable esta formación de gobierno a otras comunidades autónomas ni al conjunto del país. Pero sí que espero que algo de lo que ha ocurrido aquí hoy pueda ser extrapolable al conjunto del Estado en un futuro próximo. Pero el aprendizaje que aquí se haga, yo espero que no sirva para echar a Mariano Rajoy.
Uno dice que no, otro dice que sí. Lo que pasa, no dice que espera. Hay mucha gente que está diciendo, y bueno, con este pacto de perdedores que han hecho Partido Socialista y Podemos en Castilla-La Mancha, seguro que el PP va a ganar las próximas elecciones. No es que el PP ya ganó las anteriores elecciones en Castilla-La Mancha, es que la ganó la señora María Dolores de Cospedal. A mí me parece que este pacto lo que refleja es que ni Podemos ni el Partido Socialista tienen los principios que decían tener. No. El Partido Socialista, porque hasta hace 4 días el señor Emiliano García Paje ha estado diciendo que no le interesaba de ninguna manera el pacto con Podemos, vamos, ni el pacto ni el acercamiento. Primero porque le venían a robar la merienda al Partido Socialista, que era más importante, que tenía otra solera, que representaba una moderación diferente y tal, y segundo porque al final Podemos pues era una minoría radical, no preservaba la unidad de España, eso en la posición de García Paje de estadista, que por lo visto ha quedado reducida, en fin, en las últimas horas. Y segundo, ¿dónde quedan los principios de Podemos? Podemos no dijo que venía aquí a echar al gobierno del Partido Popular de las instituciones. Podemos dijo desde el minuto cero que venía a echar a la casta. Y la casta era el Partido Popular y el Partido Socialista y algún otro, pero sobre todo PP y PSOE. Y ahora resulta que se sube a la poltrona con el Partido Socialista. Pues desde luego tendrán que explicarlo, o de lo contrario en Castilla-La Mancha perderán las elecciones, pero todavía por más diferencia. Pero Emiliano García Paje perdieron en las últimas. Gobierna gracias porque a ya Podemos. perdieron. No, gobierna gracias a Podemos, es que tú lo has dicho muy bien. Ganó María Dolores de Cospedal, sí. ¿Y quién permitió que gobernase Emiliano García Paje sin entrar en el gobierno? Pero ¿quién lo permitió? Podemos. Diferente. Es decir, a Emiliano García Paje, y yo antes lo he comentado de pasada, pero a Emiliano García Paje le interesa especialmente por su situación interna en el Partido Socialista. Sí. Intereses todos, principios ninguno. Porque te recuerdo que su apuesta ha sido barrida, ya que hablábamos antes de escobas y de barrer, ha sido barrida en Castilla-La Mancha. Y él, que es un animal político desde que echó los dientes, yo no le recuerdo fuera de la política, vamos, le recuerdo desde ser el político más joven, el consejero más joven. Siempre en política pues ha aprendido mucho el eterno de cómo delfín, el eterno delfín de Bono. Y no solo delfín ahí le tiene. Luego me referiría a por qué más le interesa. Yo creo que tenemos que separar distintas cuestiones. Uno, ¿está siendo coherente Emiliano García Paje con la actitud que ha tenido, la caña que le ha dado a Pedro Sánchez, que ha llegado a decir: si Pedro Sánchez gana las primarias, yo dimitiré, no me volveré a presentar, precisamente por el acercamiento a Podemos? Dimitiría, dijo, incluso de presidente. Emiliano García Paje, él, como líder, ¿está siendo coherente desde mi punto de vista? No. Ahora bien, el Partido Socialista en su política y en su línea, y sobre todo desde que ha ganado Pedro Sánchez la línea ideológica del PSOE, ¿está siendo coherente ahora mismo al pactar con la organización de Podemos? Sí. ¿Está siendo Podemos como organización coherente al pactar y al intervenir, al entrar en el Congreso, en este caso en el Parlamento de Castilla-La Mancha? También. ¿Dolores de Cospedal ganó las elecciones? No. ¿Fue la lista más votada? Sí. ¿Perdió las elecciones? Sí. ¿Cómo va a perder las elecciones? Sí, no. Bueno, la evidencia, vamos a ver, Merlos, la evidencia está ahí. No ganó las elecciones y por eso no gobierna. ¿Fue la lista más votada? Sí. Lo que pasa es que en democracia resulta que cuando tú te unes con otros grupos de la oposición y puedes desalojar del gobierno, ha perdido las elecciones. Ha perdido las elecciones. Una cosa son las elecciones y otra los pactos de gobierno. Vamos a respetar, si no nos entiende. Cospedal en Castilla-La Mancha, sí. ¿Es positivo para la ciudadanía de Castilla-La Mancha, y yo hablo en nombre propio, que siga gobernando ahora mismo un bloque de izquierda que plante cara a todas las políticas que, perdonadme que haga la broma, doña Lejía? ¿Por qué la llamábamos doña Lejía? Porque se cargó La Mancha. Que ponga fin a la privatización de la sanidad. Nos ha destrozado la sanidad en Castilla-La Mancha. Se cargó las escuelas rurales, se cargó cualquier tipo de posibilidad de desarrollo rural y de desarrollo en Castilla-La Mancha. La señora Cospedal, sí. Por lo tanto, bienvenido sea el pacto entre el gobierno socialista que existía y la nueva integración de Podemos. Bienvenido. Y ojalá, sinceramente, se unan para poder desalojar a un gobierno que está de corrupción hasta el cuello y que está destrozando el estado de bienestar. Tiene gracia que con 30, entiendo que nos guste. Con 30 años de gobiernos del Partido Socialista, echarle la culpa a Cospedal, que gobernó 4, pues de todos los males de Castilla-La Mancha, que conozco bien La Mancha, en fin. Es de militante del PSOE. No, tú ya no lo eres. No milito en ningún partido. Pero lo has sido, ¿no? Lo digo por clarificar las cosas. Pero bien, con respecto a lo de Castilla-La Mancha, es un espectáculo, es la manifestación más pornográfica de hasta qué punto la política puede carecer de todo principio por unos intereses. Es decir, García Paje, que es un señor que no ganó las elecciones, lo que ganó Beatriz fue la investidura, son dos cosas distintas. Perdió las elecciones y gobierna. A partir de ese momento lo que ha hecho es sobrevivir
exhibiendo ante la gente una falta de escrúpulos tremendo. Le da igual firmar lo que sea, con quien sea, con tal de sobrevivir en el poder. Pero es que también retrata a Podemos. Es que Podemos lo que ha conseguido hoy son los denostados sillones, que tenga 40 asesores, que son lo que van a tener a dedo los dos consejeros que entran en el gobierno de Castilla-La Mancha, y además un complemento salarial por si acaso dejan de ser consejeros, porque en el caso del nuevo vicepresidente ha dejado de ser diputado. Eso por un lado. Y por otro lado, con lo respecto al Partido Socialista a nivel general... ha entrado, Antonio, dentro de los presupuestos a los que le acaba de dar respaldo. Pero bueno, esto es para que si hay todavía gente incauta que no se ha dado cuenta que lo que quiere Podemos no es cambiar nada, sino ocupar los sillones que decía detestar, pues que espabile, porque esto va de eso. Bien, pero con respecto a lo del Partido Socialista a nivel nacional, lo ha dicho Beatriz Talegón con toda la razón. Yo no lo comparto, pero es así. Es decir, Pedro Sánchez sabe que jamás va a ganar unas elecciones en España y que la única manera que tiene de gobernar... No, pero la consecuencia de lo que yo acabo de decir, sí. Pero bueno, como no va a ganar las elecciones nunca, solo puede optar por gobernar con Podemos y con quien haga falta. Esto último a mí me parece especialmente preocupante, porque soy de los que piensa que un partido socialista central en el país no necesitaría gobernar con independentistas nunca, pero un Pedro Sánchez tirado al monte no le va a llegar con Podemos y va a necesitar lo mismo, por cierto, que necesita ahora, que no me canso de hacer la cuenta. Cuando hablamos de mociones de censura, voy a hacer la cuenta de nuevo, la he hecho 30 veces y casi me la sé de memoria. 85 Partido Socialista, 71 Podemos, son 156. Hasta 176 te hacen falta los 9 de Esquerra Republicana de Cataluña, los 8 de la antigua Convergencia, hoy PDeCAT, y te harían falta o los del PNV o los de Bildu más Coalición Canaria. Esta fotografía estadística, que es una mera cifra, no va a variar mucho cuando haya elecciones generales. Lo que está haciendo Pedro Sánchez, yo creo que no es tanto prepararse para la moción de censura, entre otras cosas porque tiene diputados ahora mismo en el grupo parlamentario que no le apoyarían si tiene que gobernar con Esquerra Republicana de Cataluña, como prepararse para las próximas elecciones generales, en las que él será candidato y ya será muy difícil que desde dentro de su partido, con las listas hechas por él, le frenen si consigue llegar a la Moncloa con toda esta gente. Te hago una pregunta. ¿Eso explicaría, este es el tema. ¿Eso explicaría que en medio de toda esta polémica no le esté retirando el apoyo a la CUP en Badalona, no le esté retirando el apoyo a Ada Colau en Barcelona, pues claro, no le esté retirando, porque habría una posibilidad de cambiar gobierno, por ejemplo, en Navarra, si apoyase a PP y UPN? Ni la menor duda. Pero aún más, esta idea absurda, y yo diría que hasta ágrafa, de la España plurinacional, es una manera de empezar a abrir un melón para que cuando llegue el momento procesal oportuno a la gente no le llame tanto la atención en los oídos lo que va a hacer y lo que ya intentó hacer después de las últimas elecciones generales y lo que provocó que su propio partido se rebelara. ¿Cuál fue el gran drama? Que no lo explicaron. Que si el señor Fernández al frente de la gestora hubiese dicho, miren ustedes, vamos a quitar a este señor porque el Partido Socialista es el partido que mejor explica la historia democrática de este país y no va a venderse a Esquerra Republicana para que este señor sea presidente del gobierno. Pero que este es el plan de Pedro Sánchez, hombre, que nadie lo discuta. ¿O acaso alguno de los que estamos en esta mesa pensamos que Pedro Sánchez puede sacar de repente en 2019, en 2027 o en 2153 155 diputados? Enrique, no se lo cree nadie. Tenemos ya preparada la fotografía de tu compañero, vamos a verla, de Fernando Barredo, que era la versión más crítica. Este es el estado en el que quedó después de esa paliza. Era la persona más crítica que había dentro de Podemos y, de hecho, lo hizo explícito en la última reunión en Vista Alegre, en la cual directamente abroncó públicamente, yo creo que fue a Echenique Barrejón. A Echenique, ¿verdad? En el cual le dijo que el comportamiento interno de Podemos era cero democrático, era un absoluto manoseo y aquello era una jerarquía absoluta por parte de la... 80.000 cuestiones no resueltas en la Comisión de Garantía. En la Comisión de Garantías. 116.000, ahora son 116.000. ¿116.000? 116.000 expedientes abiertos. Hago el gesto de Fernando, son 116.000 ya. Expedientes no son 80.000 abiertos de reclamaciones ante la Comisión de Garantías de Podemos. Sí. Sin resolver, 116.000. 116.000. ¿Y quién va a estudiarse eso? ¿En qué puede acabar esto? ¿Puede haber ese acuerdo para intentar o una moción contra Mariano Rajoy o lo que estaba comentado hace un momento Antonio? Yo lo veo relacionado. Una coalición, una cercanía de cara a las elecciones. ¿Qué importancia tiene Castilla-La Mancha hacer este experimento? ¿Qué importancia tiene hacer este ensayo de cara a una posible moción de censura a nivel de toda la nación, de toda España, ¿no? A ver, esto es un globo sonda. Al PSOE decía Beatriz que lo veía coherente. Desde luego es coherente para el PSOE porque
ellos van a seguir teniendo exactamente las mismas carteras, las mismas funciones que tienen ya, que ostentan ya en Castilla-La Mancha. La que le dan a estas dos personas elegidas a dedo, una que se ha nombrado a sí misma, que es el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, que es José García Molina, y la otra, una amiga de él, nombrada a dedo por él, sin que haya pasado por ninguna clase de elección interna, que es Ada Sanz. Los dos no va a tener más que unas consejerías vacías de contenido, que es justamente uno de los motivos que arguía, que esgrimía Fernando Barredo para oponerse. Fernando Barredo y sus compañeros y compañeras, ¿no? Que no había realmente ningún cambio de política práctica. También, ahora me refiero a lo que decía Bea, que ella piensa que puede haber un cambio. Lo que dicen estos compañeros de Podemos de Castilla-La Mancha es que no vislumbran ningún cambio y por eso precisamente se oponían. Realmente no son los anticapis famosos los que de verdad hacen oposición. Los anticapis lo que hacen es teatro, como decía antes, ¿no? La vida es teatro. Anticapitalistas. ¿No? Los anticapitalistas. El grupo en el cual empezó de Teresa estando Rodríguez y Echenique. compañía. Esto es un globo sonda que le sirve al PSOE para probar qué tal se toma la población española, para ir poco a poco convenciéndonos, paulatinamente, de que un pacto con Podemos es posible, para luego ya colarnos ya del todo poniéndonos con los nacionalistas ultrarradicales, del cuanto peor mejor, y por tanto con una gravísima irresponsabilidad y aventurerismo simplemente para poder acceder de nuevo a las sillas y a todas las prebendas que da el poder. Y en cuanto a Podemos, también cree que es un globo sonda, pero en realidad hay una terrible incoherencia y un terrible error táctico electoral. Porque es bien sabido en ciencia política, que yo me dedico a estas cosas desde hace muchos años, que el pez grande se come al chico. Y eso le supondrá a Podemos, de cara a las siguientes autonómicas, que falta 1 año y 9 meses, le supondrá un desgaste electoral en Castilla-La Mancha. Por tanto, Pablo Manuel Iglesias y compañía están sacrificando a sus compañeros de Podemos, autonómicos de Castilla-La Mancha, en aras de los fines superiores que él siempre está pensando en llegar al gobierno. Los fines superiores se llama él. Se llama él conseguir ser vicepresidente del gobierno de España y, en fin, y ser una especie de gran Lenin, el gran Lenin español. Amable, ¿no? pero amable. Amable no Así lo sé. lo definió Amable Monedero. No lo sé porque me acuerdo de cuando, en fin... Monedero aseguró que sus planteamientos eran el leninismo amable. Cuando iba a dar de hostias a unos lumpen, según sus propias palabras. Yo no pero mira, por contestar a la pregunta inicial, que me parece importantísima, el gobierno de coalición de Castilla-La Mancha es un experimento para ver qué es lo que se puede hacer a nivel nacional. Por empezar por ahí, yo digo, claramente sí lo es. En el caso de Pedro Sánchez y del nuevo Partido Socialista, porque creen, por convicción, que hay que ir de la mano de Podemos para desalojar a Mariano Rajoy. Y en el caso de Podemos, porque el señor Pablo Iglesias puede permitir que haya un gobierno de coalición con el PSOE en Castilla-La Mancha por probar, y no se le revelan las bases. Se están revelando las bases de Podemos por el hecho de que el señor Pablo Iglesias, en lugar de confrontar a la casta, haya pactado con la casta y haya cogido sillones por la casta. No se están revelando las bases de Podemos. Yo no las veo, desde luego. Real, sí. Salvo que aparezca una última hora y de repente, pero yo creo que no. Pero hay una frase que ha dicho antes Beatriz Talegón que a mí me parece muy significativa y que creo que no ha sido ni un desliz ni ha sido una frase inocente. Es decir, cuando resulta que el Partido Popular en Castilla-La Mancha tiene más de 410.000 votos y el PSOE 390.000 y está diciendo Beatriz Talegón, el PP no ha ganado las elecciones. Eso no es un desliz ni es inocente. ¿Por qué? Porque resulta que en este país, de la teoría del cordón sanitario de esta parte, cualquier partido, si es el más votado, gana las elecciones, salvo si es el PP. Si es el PP y no tiene mayoría absoluta, se puede poner en cuestión. ¿Por qué me parece importante? Porque estamos viendo lo que puede pasar en cuestión de meses con una moción de censura al señor Mariano Rajoy. Si hay en esa moción de censura 3, 4, 5, 6, 7 o 17 partidos, serán la mayoría de los españoles los que prefieran a esos 17 partidos en lugar de Mariano Rajoy. Y si no hubiese una moción de censura, sino que hubiese una cierta estabilidad en este país, al menos durante 2 años, y fuésemos a unas elecciones y el PP no tuviese mayoría absoluta, si se uniesen 17 contra el Partido Popular, de nuevo se diría, es la voluntad mayoritaria de los españoles. Hombre, yo lo que veo en el caso de Castilla-La Mancha, Beatriz, es que hay un partido que ha sido el más elegido y que según los sondeos de intención de voto sigue siendo el favorito mayoritariamente por los castellano-manchegos, que es el de la señora Cospedal. ¿Que no le da para gobernar? Efectivamente no le da para gobernar. Estoy de acuerdo. Y por eso es una oposición. No le da. Pero, hombre, vamos a escuchar a la persona que se supone que más conocimiento tiene que tener esta alianza, básicamente porque él es el nuevo vicepresidente segundo. Por cierto, mando directo además de otro consejero que tiene capacidad de control presupuestario sobre todas las grandes carteras sociales. Es decir, puede decir, ustedes no están gastando lo suficiente en sanidad, ustedes tampoco están gastando lo suficiente en servicios sociales, e ir modificando los presupuestos del resto de consejeros. La persona que va a hacer eso es una de Podemos, el que
lo ha firmado es García Paje y va a permitir que se controle a sus propios consejeros. Bueno, él ha definido esto, si es experimento o no es experimento a escala nacional, ha definido de esta manera. Molina. Castilla-La Mancha vaya a ser, no sé si un laboratorio o un experimento, como lo quieran llamar, pero toma la iniciativa y espero, sinceramente, que se replique en otros lugares, gobierne quien gobierne. Clarito, clarito. Carteras vacías, eso que dicen los compañeros como Barredo de Toledo, ¿no? Que estos son carteras realmente vacías, que apenas van a tener influencia. Quien sale ganando realmente aquí es el experimento para vender Castilla-La Mancha para un experimento a nivel, bueno, pensando en la escala nacional, quien sale ganando es este señor que acaba de aparecer en pantalla, José García Molina, con su amiga Ada Sanz, que como son funcionarios ahora les quedará para siempre, por haber estado 1 año y 9 meses ejerciendo el cargo de consejero autonómico, les quedará para siempre un nivel superior, que ambos son funcionarios, un nivel superior de... ¿Eso ha ido dentro de la norma que se ha pactado? No, eso va en la ley. Acaba de haber unos cambios legislativos ahí en Castilla-La Mancha y hay un sindicato de Castilla-La Mancha que está muy molesto con esto porque lo ve clarísimo como una operación que es vender, ofrecer, sacrificar en holocausto Castilla-La Mancha para un experimento para política de ámbito nacional, pero que en las próximas elecciones se perderían ya por culpa de este desgaste y estas dos personas pues, van a salir para siempre, bueno, pues mucho mejor de lo que estaban previamente. Y quería decir una cosa más, porque aquí antes Antonio se refería a algo de Castilla-La Mancha, y también lo ha hecho Beatriz, que decir que mi abuelo era del Bonillo Albacete, que antes era Murcia y ahora es Castilla-La Mancha. Beatriz. Dos cosas. Reivindico mi sangre manchega. Dos cosas. Afortunadamente estamos en un sistema democrático, Merlos, en el que efectivamente, además por ir con los números concretos, PP 410.886, PSOE 395.544. No te has fiado de mí. Podemos, no, por hacerte la suma, 106.565. ¿Qué pasa cuando se suman PSOE y Podemos? Claro. 502.109. Eso se llama mayoría respecto a los 410 de Cospedal. Y a ti te quería preguntar. Sí. Veo que te chirría que Podemos de alguna manera haya dado el brazo a torcer. Porque si nos ponemos en el contexto, estábamos empezado a gobernar desde el primer momento. Yo eso se lo dije personalmente a Emiliano García Paje en el momento de las elecciones. Le dije que no solo tenía que aceptar el apoyo de Podemos para la investidura, sino que les tenía que invitar a entrar en el gobierno. Emiliano me comenta, además, Emiliano me comenta literalmente que cuando él les tiende la mano para formar gobierno en el momento de las elecciones de 2015 es Podemos el que lo rechaza, porque dicen que no van a entrar en pactos de gobierno, sino que simplemente van a apoyar para investidura. Yo eso lo rechacé desde el primer momento. Ahora bien, yo te pregunto, llegan ahora a un momento de bloqueo porque, como todos sabemos, los presupuestos no habían sido aprobados. Emiliano García Paje se encuentra en la disyuntiva de decir, o bien intento pactar con Podemos de alguna manera para que me apoyen en los presupuestos, o pacto con el Partido Popular. Ahora yo te pregunto, ante esa disyuntiva, ¿qué es lo que tendría que haber pasado? Porque veo que te chirría que efectivamente se hayan aliado Podemos y PSOE. ¿Qué tenía que haber hecho Emiliano? Podemos estaba para resolver problemas sociales y creación de empleo, etcétera, etcétera, recuperación de los servicios sanitarios, públicos, etcétera, ¿no? Tenía que haberlo hecho desde 2015, desde mayo, junio de 2015. Estamos de acuerdo, pero en este momento, ahora, ¿qué tenía que haber hecho? Es como sucede en Baleares y otras comunidades autónomas donde no han querido asumir responsabilidad. ¿Por qué? Porque no quería sufrir Pablo Manuel no quería sufrir desgaste de cara a su aspiración a saltar los cielos. Pero ¿cuál sería? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Paje y Podemos? De toda la vida lo que se hace es apoyo parlamentario, se negocian duramente, si hace falta, noches sin dormir, los presupuestos. Pero si no salen, que era la situación en la que estaban, ¿qué era lo que tenía que haber hecho Paje? Salen porque la responsabilidad tanto de unos como de otros les obliga a que tienen que salir. O sea, ¿tú crees que Podemos tenía que haber aprobado los presupuestos y quedarse fuera del gobierno? Que fume tabaco. Vamos a ir a publicidad. Por responsabilidad. Vamos a volver con el tema Juana Rivas. Sigue sin presentarse ante la justicia. Su propio abogado le está diciendo preséntese, preséntese. La audiencia ha dicho tienen que ser entregados los hijos al padre. Es una reclamación que viene desde Italia, se puso esa denuncia, ha sido trasladada a España y la justicia española lo está tramitando. Vamos a hablar con el juez Serrano. Quiero que te quedes, Enric, y que colabores en esta parte también del debate. Voy a dar una noticia porque estábamos hablando antes de este increchendo de las huelgas. Leo el titular, nos vamos a publicidad y volvemos ya. Los trabajadores de seguridad de los aeropuertos de Coruña, de La Coruña y de Santiago también anuncian ya paros parciales. Esto se empieza a extender como la pólvora en pleno verano y dependemos en 130.000 millones de euros del turismo. 130.000 millones de euros al año. Vamos a publicidad y volvemos ya. Les leo
las novedades sobre el asunto Juana Rivas. Ya saben que está solicitada, está reclamada, está prófuga de la justicia. Tiene que entregar, según la audiencia de Granada, tiene que entregar sus hijos al padre. Bueno, la noticia hoy era: la justicia no da la razón a Juana Rivas y deberá llevar a los niños con el padre. Noticia que ha surgido hace 2 horas, 3 horas. La audiencia de Granada mantiene que Juana Rivas debe ver a sus hijos al padre ya. Bueno, atención a cómo hablaba la asesora legal, fíjense. Mostramos nuestro desacuerdo ante la resolución adoptada nuevamente por la Audiencia Provincial de Granada. Solicitamos una medida cautelar extraordinaria, urgente, de suspensión de la ejecución de la resolución que establece la obligatoriedad de entregar por parte de Juana Rivas a sus 2 hijos a su padre. Nos está escuchando ya el que fuera juez Francisco Serrano. Don Francisco, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, Carlos. Le voy a preguntar primero desde el punto de vista estrictamente judicial y luego ya le adelanto que le voy a preguntar sobre cómo se ha tramitado política y mediáticamente este asunto, que es precisamente por donde quiero que llevemos el debate. Pero ¿tiene alguna posibilidad Juana Rivas de acabar ganando este pleito, esta disputa judicial? Vamos a ver, es que hay unos convenios, hay unos reglamentos y unas normas a nivel internacional que también tendría que aplicarse esto a nivel nacional, porque también hay muchos secuestros también nacionales de menores que no tienen repercusión y que también causan mucho dolor y mucho sufrimiento a muchos padres, madres e hijos injustamente apartados de uno de sus progenitores. Pero aquí tenemos el convenio de La Haya y tenemos un reglamento también incluso a nivel europeo, que es el reglamento 2201, que también marca lo que es las competencias y lo que hay que hacer en los casos de secuestro, de la restitución de menores a lo donde legalmente han sido sustraídos, y eso hay que cumplirlo, y además con unos plazos perentorios de 6 semanas, como se establece en el reglamento europeo o el propio convenio de La Haya. Entonces, aquí hay una competencia que son los tribunales italianos. Cuando un menor ha sido ilegalmente sustraído, pues tiene que volver y se tiene que decidir que el niño que esté donde ilegalmente fue llevado y donde realmente el niño ahora mismo está retenido, se está cometiendo un delito de secuestro. Es muy fácil decir. Después que, claro, que hay una situación de maltrato, pero eso es una situación de denuncia instrumental que la Audiencia de Granada evidentemente lo ha interpretado, porque es muy sencillo decir en este país, en España actualmente, que cuando se tiene que cumplir una norma para eludir el cumplimiento de esa norma, decir en este caso por parte de una madre que el padre es un maltratador. Basta con decirlo para que en este caso nos rasguemos las vestiduras y no tengamos en cuenta el propio perjuicio que se les causa a los niños que están injustamente separados de su padre, porque a mí ya no me preocupa incluso ni el padre ni la madre, sino de esos niños que se está privando injustamente de la presencia de un padre, como también, este es un caso, es un ejemplo, pero que esto está ocurriendo con carácter general en multitud, en miles de casos en España, y no salen a los medios de comunicación. Don Francisco, por ahí quiero llevarle ahora precisamente por el debate sobre la mediación que ha habido por parte de los medios de comunicación y sobre la posible utilización por parte de los políticos de este asunto. Usted, para que la gente entre en contexto y comprenda el porqué de su presencia comentando este asunto, aparte del conocimiento judicial, usted fue literalmente expulsado de la carrera judicial por haber defendido que un niño tenía derecho a ir dentro de un paso en una procesión de Semana Santa después de una disputa de 2 padres, disputa entre comillas porque incluso estaba recogida que el niño tenía derecho a ir a ese paso, a esa procesión, en el propio convenio que se había firmado entre los dos en la separación. Usted defendió el derecho del niño a que tenía que ir en una disputa por los turnos y al final usted acabó literalmente fuera de la carrera judicial. ¿Usted cree que casos como este se están utilizando políticamente y al final lo que acaba ocurriendo es que incluso las personas afectadas pueden creerse con una capacidad que no tienen y se les perjudica a ellos, a los hijos, etcétera? ¿Se está instrumentalizando políticamente estos asuntos? Vamos a ver, Carlos, que eso todavía está sub iudice porque está pendiente del que el Tribunal Supremo decida si tengo que reingresar a la carrera judicial, aunque yo ya he dicho que, como está la justicia actualmente en España, por cuestiones ya personales y para no estar otra vez pues sometido a lo que yo considero que son planteamientos dictatoriales y de contenido ideológico, yo si vuelvo a la carrera judicial, desde luego voy a pedir la excedencia. Lo que ocurre actualmente
es que la justicia está sometida al dogal de unos planteamientos ideológicos, que en este caso es esa ideología de género que realmente no está defendiendo los intereses de las mujeres. Todos estamos en contra del maltrato sobre la mujer, por supuesto, yo el primero. Yo dije que yo fui el primer juez en España que aplicó una medida de alejamiento en el año 98, 99, cuando ni por ensoñación todavía existía la ley de violencia del año, que es de finales del año 2004, precisamente para proteger a una mujer y a unos niños que estaban siendo sometidos a una violencia y estaba en peligro su integridad física y psicológica por parte de un maltratador. Y apliqué directamente el artículo 15 de la Constitución, que es el que garantiza el derecho a la vida y la integridad física y psicológica. En ese sentido, todos estamos en contra de esa violencia, pero lo que no se puede hacer es cometer el abuso, porque hoy en día el decirle a una señora vete a la mierda, o eres una hija de qué o de cuánto, porque no me dejas ver a los niños, te has convertido en un maltratador. En este caso basta que una señora diga en un momento dado, para conseguir su objetivo espurio, además alentado por esos asesores, esas personas que viven del negocio y de la industria de género, que ese señor es un maltratador, basta con decirlo, que es un maltrato psicológico, para que ese hombre ya no tenga ni derecho ni cumplir con su obligación de estar y tener contacto con sus hijos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una denuncia que se ha presentado ahora mismo, esta señora se trae a los niños ilícitamente y le asesoran inmediatamente que aquí en España nos podemos saltar las leyes simplemente con decir que el padre me maltrata, como en Cataluña existe también el derecho de la independencia y de saltarnos y rebelarnos contra las leyes por decir que España también maltrata a Cataluña. Esa es la teoría del victimismo y la teoría del maltrato injustificado. Claro que hay situaciones de maltrato y esto está perjudicando a muchas mujeres que sufren real maltrato, porque estas situaciones realmente lo que está es fomentándose el abuso en perjuicio de esos niños que tienen derecho a estar con su padre y con su madre, con su familia paterna, con su familia materna, con sus abuelos maternos y con sus abuelos paternos. Carlos, y eso es la situación que estamos viviendo actualmente. La justicia está bajo el dogal de planteamientos ideológicos y eso la justicia realmente tiene pues un peso específico de que se castiga, se reprocha al disidente, como he sido yo en este caso, con razón o sin razón, pero hay que expulsar al disidente, al juez políticamente incorrecto, y hay que fomentar y amparar a aquella persona que se acoge a los planteamientos ideológicos, en este caso del fanatismo de género. Beatriz. Señor Serrano, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, buenas noches. Mire, yo le quería preguntar, porque creo que hay, sobre todo para la gente que nos está viendo desde casa, creo que puede haber bastante confusión con este asunto, porque no se entiende bien cómo ha sido el proceso. Efectivamente, en el año 2009 condenan al exmarido, a la expareja de esta señora. En el año 2013 retoman la relación. En el año 2016 nace su segundo hijo, que actualmente, o un poquito menos, en el 2014-2015, perdón. Y en el 2016, el año pasado, en el mes de julio, Juana Rivas interpone una denuncia otra vez por malos tratos. Esta denuncia, que se interpuso el año pasado, todavía no ha sido tramitada porque está habiendo unas dilaciones, desde mi punto de vista, indebidas, porque es necesario traducir al italiano el contenido de toda la parte pericial de investigación y de pruebas que ha presentado esta mujer. Por lo tanto, el problema que creo que se está dando es que, si bien por una parte hay una vía judicial abierta en la que se requiere que estos niños vuelvan con su padre, que efectivamente es la que se está pidiendo que se cumpla, el año pasado se interpuso otra denuncia por malos tratos que todavía no se ha tramitado y lleva más de un año. Y es por eso por lo que la madre dice que no los quiere entregar. Y yo le pregunto a usted, ¿no le parece a usted que este tipo de dilaciones indebidas, cuando se presenta una denuncia por malos tratos, ocasionan que una madre se vea obligada a dar a sus hijos a un padre que ha sido denunciado hace un año? ¿No debería paralizarse en este momento el proceso cautelar para ver qué ha pasado con esa denuncia desde hace un año? Porque hay una denuncia que todavía no ha sido tramitada. Hace un año, ¿eh? Bien, lo que sí es una cosa es evidente, que toda la dilación indebida de un procedimiento causa perjuicio. Exacto. Y claro, y si estamos hablando de la vida de un niño de 3 años o de 10 años, una dilación de 1 o 2 años, pues estamos hablando de casi o más de la mitad de su vida. O sea que en el tema de los plazos procesales, cuando hablamos del interés de los niños y cuando es los niños los que están en juego en el tapete del procedimiento, por supuesto que las dilaciones pueden causar un perjuicio enorme.
también pueden causarle perjuicio al padre que esté falsamente imputado y que después a los 5 o 6 años pues tenga una sentencia absolutoria y ya haya perdido a sus hijos, y esos hijos hayan perdido también a su padre. Y por supuesto, en este caso lo que ocurre es que la Audiencia Provincial de Granada sí se ha pronunciado sobre esa nueva denuncia y ha dicho que esa denuncia no es creíble y dice que tiene un carácter instrumental precisamente para el tema de que cuando se ha llevado a los niños, lo fácil es poner como por delante lo que es una denuncia por maltrato. En cuanto a la del 2009, pues yo no voy a juzgar porque eso no lo conozco ese asunto, pero basta hoy en día para que un padre sea considerado mal por maltrato, sea por considerado mal maltrato, por decir vete a la mierda. O sea que con decirle o eres una mala madre, hoy en día es un maltratador. Un maltratador no puede ser un buen padre, ni una maltratadora puede ser una buena madre. El concepto, hay que decirlo, ¿qué se considera hoy por un maltratador o una maltratadora? Por un maltratador, hoy el tener una discusión de pareja ya se puede considerar maltrato. La diferencia entre un hombre que no sea maltratador y uno que sí lo sea es que haya una denuncia de por medio. Muchas veces por cuestiones donde no hay una relación de desigualdad, pero eso es porque lo marca actualmente la actual legislación. Habría que hacer una regulación donde realmente no hubiera esas situaciones de abuso, porque estamos perjudicando a los propios niños. Simplemente porque no me ha quedado claro. Es que si no vamos a poder maltrato, no, perdón, la diferencia entre un hombre maltratador y otro que no lo es que haya una denuncia. No, es que hay una condena. Un maltratador es un señor que está condenado. No, pero para que haya hoy en día, para que aparte no haya una denuncia, una custodia compartida, es porque haya una simple denuncia por maltrato. O sea, si un padre pide una custodia compartida, simplemente basta que haya una denuncia por maltrato y un procedimiento abierto, aunque no haya condena, porque a lo mejor el juicio se celebra dentro de 5 o 6 años precisamente por el problema de las dilaciones indebidas que hay en los procedimientos, que a todos perjudica, incluso también a la mujer maltratada, también a la mujer maltratada. Vamos a ver, señor... Don Francisco, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, Alfonso. A mí es que me parece que hay 2 o 3 cosas muy importantes que decir en este tema. La primera, yo no puedo entender, naturalmente tenemos que partir de una base, yo desde luego parto de ella, de rechazo absoluto a los maltratadores. Y el padre de estos niños es un maltratador, por lo tanto tiene todo mi desprecio. Como una persona que maltrata a mujeres, todo mi desprecio. Y luego hay que ver la cuestión de los niños. La cuestión de los niños lo está aplicando el juez Serrano, hay una cosa que se llama Convenio de la Haya. Y el Convenio de la Haya establece que a los niños se le tiene que devolver a la persona que es el padre de los niños, salvo que hayan graves daños físicos o psíquicos para los niños. ¿Lo ha acreditado Juana Rivas? No lo ha acreditado, no ha podido acreditarlo, primero. Segundo, una situación todavía más importante. Juana Rivas ya, sustrayendo, como ha dicho el juez Serrano, secuestrando, reteniendo a los menores, se está enfrentando al Código Penal español. Y me parece que es muy importante, si nos está viendo Juana Rivas o sus asesores jurídicos, que tiene 2 o 3, que sepa Juana Rivas que el 225 del Código Penal lo que establece es que en estas situaciones esta madre, apoyada por la solidaridad de gente bien intencionada, se enfrenta a entre 2 y 4 años de cárcel y a perder la patria potestad entre 4 y 10 años. Y esto tiene que saberlo, y es mejor que lo sepa para ella y para sus hijos. Alfonso, recuerdo... Con la solidaridad ayer Javier y Urra, con la buena intención. Ayer Javier Urra en el programa aseguró que la Junta de Andalucía sabía dónde estaba. Y está buscada por la justicia. Hoy ha vuelto a hacer declaraciones la asesora, que sobreentiendo yo que algún tipo de comunicación tendrá, y sigue sin aparecer, sobreentiendo digo, y sigue sin aparecer Juana Rivas y los niños. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero que nos leas las portadas. Sí, vamos con ellas, Carlos. Vamos a ver la primera vez en la que el Gobierno dice que asume el control del Prat porque los trabajadores de seguridad mantienen la huelga a no aceptar lo que les proponía la Generalitat de aumento de sueldo, 250 euros en 15 pagas, como nos ha contado Gema, y Fomento convoca hoy un comité de crisis para evitar el caos. Se estaría también La Razón va... precisamente entonces la entrada del control de la Guardia Civil. Eso es. También en La Razón titula por ahí: el Prat se prepara para vivir el caos desde mañana. Y además lleva La Razón una encuesta de NC Report en la que dice que los votantes del PSOE están en contra de la idea nación de naciones. Vamos a continuar con El País, porque también habla de ese pacto Podemos y PSOE y dice que Podemos presiona al PSOE para formar un gobierno cuanto antes. Echenique le ha pedido a Sánchez ya, Carlos, que prepare la moción de censura, y también destaca que los paros del aeropuerto del Prat se extienden a otras ciudades como por ejemplo Santiago y Coruña. Y seguimos también con ABC, que lleva también ese titular: PSOE y Podemos engrasan su alianza con un primer gobierno de coalición. El Partido Morado entra en el Ejecutivo de García Page en Castilla-La Mancha. Y ojo, porque aquí está la clave de la cuestión.
El Mundo, primer pacto PAJE-Podemos sobre sueldos a altos cargos. Dice que acordaron un día antes de formar gobierno que los dirigentes que sean funcionarios tengan el nivel máximo de salario al volver de la administración. Este es el kit de ese pacto. Pues toma ya, había ahí algo que engrasaba este acuerdo. Eso es. Léenos el resultado de la pregunta, Cristina. Bueno, pues como cada noche, muchas gracias por sus llamadas. Un 65% de ustedes cree que están preparando ya Podemos y PSOE esa moción contra Mariano Rajoy. Muchas gracias por sus llamadas. Muchísimas gracias a todos. Nos tenemos que marchar. Mañana aquí estaremos, como siempre. Empezaremos las noticias sobre las 10, 10 y pico y luego el debate. Entonces, ya saben, a levantar España.